Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, el placer enorme a la distancia de estar saludándolos a todos ustedes en la Tierra Colorada, nosotros aquí en una tórrida jornada de domingo en la capital formoseña, en realidad en las adyacencias, en el Gran Formosa, en este estadio que tiene Sol de América, construido no hace mucho tiempo, con muy buenas instalaciones modernas, es cierto, no con la capacidad total de su superficie cubierta de tribunas, pero realmente es un estadio muy cómodo, tiene un lateral en donde estamos nosotros, el que da espaldas hacia el norte, para ubicarlos a todos ustedes, y después una enorme cabecera, la que da justamente hacia esa ruta 11 que une la capital de la provincia con Pirané. Estamos a unos 12, 13 kilómetros aproximadamente de la capital, en una jornada a pleno sol, con algunas nubes que ojalá lleguen más rápido de lo deseado, para que muy pronto tengamos atenuado el efecto del sol. Hay 33 grados, indica la temperatura en estos momentos en Formosa, pero les puedo asegurar que al sol uno lo siente mucho más realmente a esos 33 grados, y no es poca cosa para el desarrollo, para el trámite de un intenso partido que seguramente vamos a tener dentro de un ratito nada más. Estamos a 19 minutos del horario oficial de comienzo de este cotejo que va a arbitrar una cuarteta correntina de la que se ha hablado mucho en las últimas horas y que ojalá tenga una buena actuación, que no tenga ninguna incidencia en el resultado y que en definitiva, si es Guaraní el que avance a la final o si es Sol de América, lo haga en forma limpia, que no reciba ninguna ayuda o que no haya fallos polémicos en el desarrollo, en el trámite de este partido revancha semifinal del torneo regional federal amateur en la región litoral norte. Estamos cómodamente sentados en la cabina número 2 junto a nuestro coordinador general Tomás Zapata. Realmente nos causa mucha envidia poder estar en una cabina con aire acondicionado, no sintiendo los efectos justamente de todo lo que le hablé anteriormente y que sí lo van a padecer los futbolistas dentro de un ratito. Da gusto venir a una cancha y encontrarse con estas instalaciones. Y en esto realmente nuestra provincia, salvo Crucero del Norte en algunos aspectos, o en varios aspectos si usted prefiere, después no hay canchas realmente de fútbol, estadios de fútbol que tengan las comodidades para el periodismo, para desarrollar la tarea como realmente corresponde a cualquier trabajador, porque en definitiva eso somos, más allá de que disfrutamos de nuestra tarea, más allá de que alguno pueda pensar que ustedes los periodistas la pasan muy bien. Es cierto que la pasamos muy bien, siempre y cuando nos atiendan y nos reciban con instalaciones como esta que tiene Sol de América. Y en esto debemos reconocer, podemos criticar muchos aspectos de la vida, de cómo se gobierna la provincia de Formosa, pero en el deporte indudablemente que hay que sacarse el sombrero, y en este estadio, en el de San Martín, que tiene dimensiones más pequeñas, o en el de la propia Liga Formoseña, se trabaja de una manera realmente estupenda, que nos da una sana envidia a todos los misioneros que hemos arribado, gracias al enorme esfuerzo que ha hecho la dirigencia de Guaraní, Antonio Franco, trayéndonos hasta la lejana capital formoseña para poder desarrollar nuestro trabajo periodístico en la jornada de este día domingo. No hay casi público, un puñado de hinchas nada más en la cabecera que da hacia esa ruta provincial número 11 que les mencioné, un poco más a la sombra, claro, cómodamente en esta tribuna central, en esta tribuna lateral, en lo cual en la parte superior nosotros estamos cómodamente ubicados. No hay un gran clima de esos que a lo mejor hacen presagiar que Guaraní la pueda pasar mal, y eso nos alegra fundamentalmente porque las chances deportivas que tiene Guaraní de acceder a la final son muchísimas.
a partir de lo que vimos el pasado domingo en Villa Sarita y fundamentalmente después del resultado que logró el conjunto dirigido por Franco Sosa ganando 2-0. Dijimos en algún momento de la parte final que nos parecía que si Guaraní se lo proponía, si arriesgaba un poquito más, podía sacar una diferencia mayor y liquidar la serie. Pero bueno, prefirió el técnico no arriesgar más, no por ahí recibir la sorpresa de un gol en un eventual adelantamiento en procura de una tercera conquista en algún contragolpe que por ahí pudiera mal parado encontrar a su defensa. Esto no sucedió, terminó 2-0, Guaraní viene tranquilo, llegó ayer, quedó concentrado aquí en la capital de Formosa y arribó hace aproximadamente una media hora a este estadio, pasó por el vestuario, se terminaron de poner alguna otra prenda que les estaba faltando a los futbolistas porque vinieron la mayoría de ellos ya casi que vestidos con la vestimenta que tendrán en el partido que va a comenzar a la hora 17 y están haciendo ahora la entrada en calor. En cuanto a la formación de Guaraní Antonio Franco, más o menos, de acuerdo a lo que veníamos conversando en la semana con Mauro Heidel, es el equipo que va a presentar para esta revancha ante el representativo formoseño. Con el ingreso de Ángel Piz como titular, ya cumplida su sanción de 2 fechas que le había aplicado el Tribunal de Disciplina Interior del Consejo Federal, y con la ubicación en la mitad de la cancha de Darío Cardoso como titular, Ángel Piz supliendo al ahora sí suspendido Alan Almirón, que tendrá que purgar 2 fechas, una cumplirá hoy y ojalá que si Guaraní avanza también el próximo domingo termine de esa manera en el partido de ida frente al ganador de la otra llave, cumplir las 2 jornadas que le aplicó el Tribunal de Disciplina. Cardoso en lugar, repetimos, del lesionado Ataliba Schweizer, que no está ni siquiera en el banco de suplentes, y Ángel Piz, que aparece como titular ahora en el lugar del suspendido, como les decía, Alan Almirón. Son esas las modificaciones, la confirmación del hábil Ezequiel Monzón Cabral como titular, como volante por la izquierda, quizás adelantándose un poquito más en la ayuda de Juan Lazaneo en el sector ofensivo. Nos da la impresión, de acuerdo a cómo está a menos en lo previo, ¿no?, armado el medio campo de Guaraní Antonio Franco. Ya vamos a estar repasando formaciones. Del lado de Sol de América se ha recuperado el delantero William Cárdenas, que se golpeó muy fuerte en el partido de ida contra los carteles de publicidad del arco que da espaldas a la calle Ivanzuk de la capital, Ivanovsky, la calle Ivanovsky, detrás de ese arco se golpeó contra los carteles cuando intentó llegar a la línea de fondo para colocar un centro. Se golpeó, lo tuvieron que trasladar en ambulancia, ustedes recordarán, el partido estuvo bastante detenido y después se comprobó que no había sido más que un fuerte golpe el que había recibido Cárdenas. Hoy no será titular y estará en el banco de suplentes y ha hecho varias modificaciones. El regreso como titular de Ángel Ibarra, un delantero al cual le tendrá que prestar muchísima atención, fundamentalmente Lechner y Abelo, porque es muy movedizo, es muy encarador y además, a pesar de que es chiquito de contextura física, encara y es potente en cada pique, razón por la cual lo tendrá muy bien estudiado, inclusive Franco Sosa, el técnico de Guaraní, a este Ángel Ibarra, que es un histórico delantero del fútbol formoseño. El resto del equipo no tiene demasiadas variantes. Sale Claudio Martínez, el lateral derecho, entra Fabricio Rojas en su lugar y, lo dicho, Ángel Ibarra en lugar de Cárdenas, corriéndose hacia la izquierda, quien jugó como centro delantero la semana pasada, en realidad llevó el número 9, ¿no? Axel Medina Aguayo será el acompañante de Ángel Ibarra. Veremos cómo se plantan fundamentalmente Mariano y Facundo Mendoza, que son 2 volantes muy interesantes que tuvimos la oportunidad de observar el pasado domingo en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, y me parece que
de la creatividad, de la inventiva que puedan tener esta tarde estos hermanos Mendoza, Mariano y Facundo. Un poco ahí descansarán las ilusiones, las esperanzas que tenga Sol de América de revertir la historia. Si gana Sol de América 1-0, clasifica a Guaraní. Si gana por 2 goles de diferencia, 2-0, 3-1, 4-2, habrá penales para determinar el finalista de la región Litoral Norte. Y si gana por más de 3 goles, el conjunto local clasificará automáticamente, dejando en el camino a Guaraní. A Guaraní le sirve el empate y por supuesto cualquier victoria, porque de esa manera estará asegurándose la clasificación. Terminó la entrada en calor del conjunto de Sol de América, se han ido hacia los vestuarios ya los jugadores, los auxiliares están retirando en estos momentos los elementos con los cuales hicieron la entrada en calor, es decir, los conos, los balones. Rápidamente, los de Guaraní se siguen moviendo, esto me llama la atención, y está trabajando el entrenador de arqueros, el reconocido Toro Espinosa, con Eduardo Flores y con Mateo Forza, ahí en el arco que da espaldas hacia la ruta que vincula la capital formoseña con Clorinda y en realidad también con el territorio del hermano país de Paraguay. Bueno, el cuarto árbitro que entra al campo de juego, me parece como para ya indicarle el final de la entrada en calor a los jugadores de Guaraní. Antonio Franco, esa es la impresión que me da, no tiene otro sentido, ¿no? Terminó la entrada en calor, sí, los arqueros han terminado el trabajo. Forza a la izquierda de su imagen y a la derecha Eduardo Flores, y ahora se va rápidamente hacia el vestuario Guaraní, con Ezequiel Monzón Cabral, el chinito, corriendo primero y llegando a la zona de vestuarios. Es decir, se están dando ya todas las condiciones para el arranque del partido. Vamos a presentar formaciones de Sol de América y de Guaraní Antonio Franco en la jornada de este domingo caluroso de Formosa que estamos viviendo a través de Deportes Misiones TV. Hoy nos acompaña a través de todas las redes sociales usted en cualquier lugar del mundo y en www.deportesmisiones.com.ar. También allí, haciendo clic en el link que le aparece en la página, usted accede a la transmisión en vivo y en directo que estamos generando desde Formosa, acompañando a Guaraní Antonio Franco en el torneo regional federal amateur. Formación de Sol de América: número 1, Fabio Gómez; número 4, Fabricio Rojas; 2, Diego Villalba; 6, Rodolfo Gómez; 3, Gabriel Brites; 8, José Romero; 7, Facundo Mendoza; 5, Mariano Mendoza; 10, Renzo Riquelme; 9, Ángel Ibarra; y el 11, Axel Medina Aguayo. En el banco con el técnico Hugo Jazmín se sientan el 12, Lucas Arce; 13, Agustín Villasanti; 14, Denis Caballero; 15, Claudio Martínez; 16, Bruno Di Martino; 17, Juniors Agüero; y el número 18, William Cárdenas. La formación de Sol de América de Formosa, que en los últimos tiempos ha sido eliminado por Guaraní. Estábamos repasando el historial de los últimos enfrentamientos y encontrábamos que acá, inclusive el año pasado, en la primera final de la región Litoral Norte, terminaron igualando 0-0 ambos elencos, y después en la revancha ganó Guaraní 1-0. La formación de la franja esta tarde: número 1, Eduardo Flores; número 4, Matías Barrientos; 2, Rodrigo Lechner; 6, Daniel Abelo; 3, Héctor Millán; 8, Pablo Mota; 7, Alejandro Pérez; 5, Darío Cardoso; 11, Ángel Piz; 9, Juan Manuel Lazaneo; 10, Ezequiel Monzón Cabral. Los 11 de Franco Sosa, que tiene en el banco al 12, Mateo Forza; 13, Enrique Villalba; 14, Manuel Roa; 15, Denis Benítez; 16, Esteban Cliñauc; 17, Brian Domínguez; y el número 18, Laureano Duello. La formación de la franja, que busca otra final
acá en Formosa, a pleno sol, viviendo el torneo regional federal amateur a través de Deporte Misiones TV. La cuarteta arbitral para esta jornada: el número 1, el árbitro Federico Encinas; asistente 1, Andrés Franco; asistente 2, Edgardo Romero; cuarto árbitro, Víctor Vallejos. Cuarteta de la capital correntina, de la Liga Correntina de Fútbol. Decíamos, en la semana se habló mucho de la designación del árbitro. Encinas no tiene buenos recuerdos para la gente de Guaraní. ¿Por qué? Porque fue el árbitro que en Piraí lo expulsó a Mota, en un partido que tuvimos la oportunidad de narrarles a todos ustedes, por este mismo regional. Y además no dirigió todo lo bien que entienden los dirigentes franjeados pudo haber hecho justamente en aquel partido. Por eso es que, no digo que protestaron, pero alertaron a través de los canales que habitualmente de contacto tienen los clubes con el Consejo Federal sobre esta designación llamativa de Encinas, cuando hay otros árbitros que tienen sobrada capacidad, experiencia y que dan casi que garantías de que el partido va a tener la normalidad que se espera. Razón por la cual esto, más lo que sucedió con ese pedido del video que gentilmente nosotros se le entregamos por pedido del Consejo Federal, o de allegados en realidad al Consejo Federal, al Colegio de Árbitros, sobre el penal que le dieron a Guaraní a los 15 minutos del primer tiempo, a los 14 en realidad, a los 15 lo terminó de concretar después el Azaneo. Nos llama la atención. ¿Cómo es posible que se pregunte a ver si estuvo bien? Mándame las imágenes para saber si estuvo bien o si estuvo mal cobrado un penal. Esto es llamativo, no ocurre habitualmente, y por esa razón es que hubo algunas voces dirigenciales de Guaraní que pusieron en estado de alerta todas estas cuestiones. Les resultó llamativo ese pedido, después la designación del árbitro, un tufillo que entienden los dirigentes de Villa Sarita, tiene que ver por ahí con las conexiones que puedan existir no solo en el aspecto dirigencial y futbolístico, sino ya a nivel político, y bueno, y ahí es difícil las cosas poder manejarla, ¿no? Pero se encendieron algunas alarmas. Esperemos que esto quede simplemente en la anécdota, que haya sido simplemente un comentario más entre dos clubes que protagonizaron una semifinal del Regional Federal Amateur. Que todo, como debe ser siempre, que todo se dilucide dentro del campo de juego, que todo se resuelva a través de 90, 120, en este caso no lo hay, en otros torneos sí, o en los penales, pero que no haya que buscar cuando aparece la cuarteta arbitral y atrás los dos equipos en forma simultánea, Guaraní vestido de Guaraní, Sol de América también, con su habitual indumentaria, con mucho color, ese celeste llamativo que ya lo decíamos el pasado domingo en Villa Sarita, es curioso, ¿no? Es un color raro, acostumbrado uno siempre a tener mucho brillo en las camisetas de los equipos. El color que tiene la camiseta de Sol de América llama la atención, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, no hay mucha gente. Bueno, casi que en familia vamos a tener este partido, ¿eh? No sé si, Tommy, ya podemos tener un poco de sonido ambiente, porque acá donde estamos cómodamente nosotros ubicados, resultará bastante difícil poder tener el sonido de la gente, el canto de los hinchas cuando empiecen a gritar. Pero a través de la cámara de Gustavo Yaquet, seguramente que usted va a disfrutar de lo que le podamos ir generando nosotros desde acá, desde el estadio de Sol de América. Bueno, van a formar los equipos para el saludo Fair Play. Barrientos, que fue a tomar un poquito de agua al banco de Guaraní Antonio Franco. Rodolfo Gómez es el último jugador de Sol de América que va al trote para ubicarse. Ahí va Barrientos, también Eduardo Flores. Comienzan a pasar los jugadores de Sol de América ante la terna arbitral y después ante los jugadores de Guaraní Antonio Franco. Va de a poco quedando todo listo. Se viene una apasionante definición de este torneo regional federal amateur con
Un 2-0 que tiene de ventaja Guaraní Antonio Franco. Moneda al aire. El árbitro Encinas hablando con Pablo Mota, a quien expulsó, recordamos, en Piraí. Lo saluda José Romero. Al resto de los integrantes de la cuarteta arbitral, la foto para el recuerdo, que nunca aparece en los medios, pero sí en algunas redes sociales. En los últimos tiempos esto ha empezado a cambiar. Ahí los asistentes que van a los arcos. Va a quedar Fabio Gómez a la izquierda de su pantalla, en el arco que da espaldas a Clorinda hacia el Paraguay. Va a atacar Guaraní en este primer tiempo. El arquero Eduardo Flores al arco que da espaldas a la ruta 11. Esa que une Formosa con Pirané. Moverá Juan Lazaneo, que tocará hacia la mitad de la cancha con Darío Cardoso seguramente. Comienzan a desparramarse los jugadores en las distintas ubicaciones dentro del terreno de juego. Piz se fue a jugar por la derecha, con el 11, pero por la derecha. A ver, en una de esas sorprende Piz, ¿no? Y termina jugando como un delantero. Bueno, me parece que están contando los auxiliares que están sentados en el banco de suplentes. El cuarto árbitro lo está haciendo y después recién le va a dar el ok. El árbitro, que espera que justamente esté todo listo, tocará Lazaneo. Va a comenzar el partido. Revancha de semifinales. Ahora el raconto del cuarto árbitro Vallejos es en el banco de Guaraní Antonio Franco. Aparentemente está todo bien. A ver, no, se tiene que retirar uno. Ahí cuentan, aparentemente hay uno de más en el banco de Guaraní y se tendrá que ir a los camarines. Bueno, todavía no. Le hace una indicación Vallejos al árbitro. Se tiene que ir uno de los colaboradores de Guaraní. Bueno, se tendrá que retirar, porque solamente los que firmaron la planilla pueden estar reglamentariamente de acuerdo a lo que indica justamente el reglamento del juego. Ahora sí, va a quedar todo listo. Le va a dar la orden. También se retiró uno de Sudamérica, me parece. Alguien también se fue del banco. Bueno, moverá Lazaneo. Va a comenzar el partido. Amigos de Deportes Misiones TV. Conversa Encinas con Pablo Mota. Volvió, ahora sí, Vallejos. Una oración del árbitro. Había invasión de cancha. Bueno, se vuelve a hacer el saque inicial. Sale por la derecha el Tarrito Pérez. Levanta Piz, corre Lazaneo. Cierra Rodolfo Gómez, sale Fabio Gómez. Y controla la pelota. El portero con un manotazo la saca contra la derecha para que sea adelante Fabricio Rojas. Toca hacia adentro con Villalba. Pelotazo largo de Diego Villalba, arriba Lechner, ganándole en las alturas, pero con un empujón a Riquelme. Cobra tiro libre, peligroso tiro libre porque es frontal a la valla. Y además es bastante cerca de la línea marcatoria del área penal. Romero, que ya acomodó la pelota. Atención, primera posibilidad es para Sol de América. Arma la barrera Eduardo Flores sobre su palo izquierdo. 2, 4, 5 jugadores en la barrera. Atención, 4 nomás. Se soltó Mota de ese lugar y queda libre como para marcar al que quede por allí con posibilidades de tener chances. Atención, Riquelme al arco directamente sin problemas. En el medio del arco controla Flores con seguridad, arrojándose sobre la pelota. Se paró Franco Sosa para dar una indicación. Allí a la línea defensiva, me parece. Sacará Eduardo Flores con pierna zurda. El reemplazante de Bachke, que recordamos tiene un mínimo desgarro, pero que todavía no está en condiciones de regresar. Devolvía el jugador Mariano Martínez. Hay posición adelantada de Lazaneo. Cobró el asistente Edgardo Romero. Salida con Mariano Martínez. Mariano Mendoza, quiero decir. Bueno, Mariano Martínez es el actor. Ahí está, otra vez Mendoza metiendo un pelotazo largo para Ibarra. Ibarra con la marca de Barrientos, que se la puntea por un costado. Saque de banda. Queda por el costado izquierdo el conjunto de Sol de América con Medina Guayo. Marca Barrientos firme. Pelotazo largo para Lazaneo. Corre Lazaneo. Arriba de cabeza Villalba.
Mariano Mendoza sale lentamente, tocando a la mitad de terreno para Facundo Mendoza. Marca bien el Tarrito Pérez en retroceso. Revienta Lechner. No podía Pis. Devuelve de cabeza Brites. La pelota la recupera Pis. Ahí está Pis. Foul. Desde atrás se le está cometiendo el jugador Facundo Mendoza. Es tiro libre para Guaraní. Estamos en 3 minutos casi de este primer tiempo, 0-0. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el Regional Federal Amateur. Bien abierto contra la derecha está el Tarrito Pérez. Sin marcas. También Barrientos. Centraliza en Medina Aguayo, Ibarra y Riquelme el ataque. Sol de América en estos primeros instantes. Pelota larga de Flores, busca el Tarrito Pérez, devolvió de cabeza a Brites, de cabeza Pis, de cabeza el Chinito Monzón Cabral. Lazaneo que lucha, caía su marcador, foul, dice el árbitro. La infracción sobre Brites, tiro libre. Sacó Mariano Mendoza. Villalba se abre contra la derecha. El jugador Fabricio Rojas cambió por la izquierda para que se adelante Rodolfo Gómez. Lo apura Lazaneo. Cambia con Villalba. Lo espera el Chinito Monzón Cabral. La tiene Villalba. Toca para Mariano Mendoza. Devuelve otra vez con el jugador Villalba. Sol de América y la pelota. El resultado es de Guaraní. Pelota larga arriba de cabeza Velo. Despejando. La deja salir del terreno de juego. Romero, saque de banda que hace rápidamente. Combinó con Facundo Mendoza. Cae Mendoza. Foul, dice el árbitro. Y da otro tiro libre. Se enoja allí Millán porque entendía de que no había falta. Le protestó, le rezongó allí al asistente. Atención, hay tiro libre para Sol de América. Más atrás tiene que hacerlo el jugador Romero. Pis y Mota para tratar de allí cortar eventualmente un centro o un pase corto. Romero con este centro tratando de acortar distancias, devuelve de cabeza Millán, otra vez Romero, lo apura Mota, jugó para atrás, recibe la pelota el volante Mariano Mendoza, lo complicó al arquero Fabio Gómez, que tuvo que devolver para arriba más que para adelante. Devuelve Millán, no hay falta, dice el árbitro. Tiro libre. No, salida de banda. Jugaron hacia atrás con Villalba. Casi le robó la pelota al Chinito Monzón Cabral. La tiene Monzón Cabral, la pisa Monzón Cabral, la corre Mota. La tira para adelante, pero a ver lo que dice el árbitro. Saque de meta. Bueno, el árbitro Encinas decidido a... En cada maniobra en la cual algún jugador de Guaraní sienta el contacto, caiga y reclame la falta, a seguir el juego. No le va a hacer caso absolutamente a nadie. 5 minutos y medios de este primer tiempo, 0-0. 2-0 el global. Gracias por tanta audiencia que ya tenemos en la sintonía de Deportes Misiones TV, en vivo y en directo desde Formosa. Ya estaremos con los saludos correspondientes cuando el partido nos dé la tregua correspondiente. Millán con la salida de manos. Allí está el Chulo, busca el Lazaneo. Aguanta, toca para atrás para Mota. Cae Mota. Foul. Ahora sí le cobraron a Facundo Mendoza. Quedó golpeado Mota en el piso. Habrá tiro libre en favor de Guaraní Antonio Franco. La infracción fue de Medina Aguayo, que estaba tirado a este costado. Se acerca Riquelme para ayudarlo a reincorporarse a Pablo Mota, el capitán, que va a ser efectiva la infracción. En el área, atención, entra el Tarrito Pérez, viene el centro. Se frenó el Tarrito Pérez cuando vio que salía el arquero, Fabio Gómez. Pelotazo para Ibarra, aguanta Barrientos, revienta Lechner. Pum para arriba, busca Mariano Mendoza de cabeza, despeja. Anticipo de Barrientos de cabeza entregando para Alejandro Pérez. La hace rebotar. No rebotó en Facundo Mendoza. Pelota lateral que ya hicieron hacia atrás Brites con la salida de Rodolfo Gómez. Se adelanta Gómez. Gracias a la gente de Sol de América por la gran atención que nos están dando.
No podía Riquelme, la recupera Lazaneo, la sacó contra la izquierda para Millán en mal momento, la robó y se viene Medina Guayo, atención con esta carga de Sudamérica, va la última línea, viene el centro y con una mano la descolgó Eduardo Flores. Separaron los pelos de muchos hinchas de Guaraní cuando de esa manera salió el portero con gran personalidad. Pizque la manda, corre Lazaneo, atención. Lo va a complicar y lo complicó nomás a su marcador Roja. Viene el centro, un rebote le volvió a quedar para Lazaneo. Y después el control fue muy largo. Del número 9 salió el portero Gómez. Combina con Romero que aparece tirado a la izquierda. El ex volante de Guaraní, Antonio Franco. Toca con Gómez. Recibe Villalba. 0-0 el partido. 2-0 en el global. 8 minutos. Primera parte. Pelota larga de Villalba. Devuelve de cabeza a Velo. Otro cabezazo de Romero, otra vez a Velo. Volvía de la posición adelantada. Medina Guayo es indirecto para Guaraní. Por ahora no sufre. Por ahora el partido se está jugando como quiere Guaraní, Antonio Franco. Solo en la derecha el Tarrito Pérez. A Velo. Solo en la derecha el Tarrito Pérez. Allá va la pelota para el Tarrito. Domina el de las Breñas. La pide el Chinito Monzón Cabral. Va para él. Anticipa justo adelantando el pie derecho el jugador Rodolfo Gómez. Saque de costado para Guaraní, que repito no tiene apuro lógicamente. Barrientos que se complica, perdió allí con Riquelme, lucha Riquelme, no hay falta dice el árbitro. Recuperó Pérez, Piz, Mota, Pérez. Se viene Pérez, adelantó para Monzón Cabral, cierra Mariano Mendoza. Desde el piso casi se la roba Monzón Cabral, con el pie la tiene que sacar el arquero afuera de la cancha, Fabio Gómez. Bien Guaraní exigiendo a un equipo de Sol de América que no tiene la lucidez de otros conjuntos. Saludo para Cristian y Noelia que nos escriben desde Estados Unidos con mucho frío, pero mirando a Guaraní, Antonio Franco, sí imagino. Tengo un familiar allá disfrutando del invierno cerca de Manhattan y sede del frío. Bueno, cariños para Noelia y para Cristian. Y gracias por estar prendidos a la sintonía de Deportes Misiones TV. Para nosotros es un gran honor que desde tan lejos estén sintiendo este calor que de alguna manera nosotros tratamos de ponerle a esta transmisión desde Formosa. El Tarrito Pérez al área para Lazaneo, viene el centro, entró Bota, ahí le quedó la pelota muy larga, qué lástima que no le pegó de una, era el gol de Guaraní, no se dio cuenta Mota que iba a fallar el defensor de esa manera, que iba a tener una gran chance si remataba de una de anotar el primer tanto del partido, una pena. La pone Romero, larga, corre Medina Guayo, adelantó la pelota de cabeza, se metió en el área, cierra Cardoso, tirándola al córner, el primer tiro de esquina del partido, se pone lindo. Ahora el juego, lo tuvo Mota, no se pudo perfilar para pegarle de una, y por eso se salvó nada más Sol de América. Mariano Mendoza con este córner, el primero del juego, en 11. Casi del primer tiempo, 0-0, Mendoza para pegarle el 5, Mariano, el otro tiene el 7, Facundo, viene el centro, no salía Flores cuando reclamaba infracción el jugador Rodolfo Gómez de cabeza, Barrientos la mete en el córner pero del otro lado, segundo tiro de esquina para el conjunto de Sol de América. Riquelme que le va a pegar esta vez desde el costado, no, Brites, desde el costado izquierdo, con perfil cambiado. Atención, dará la orden el árbitro. Se defiende todo Guaraní en el área, esperando no sufrir un susto en cada pelota detenida. Habla demasiado Encinas. Ahora es con Ibarra y con Lazaneo, los dos números 9. Viene el centro cerrado, manotazo del arquero. Bien, Flores, completó Piz, reclamó Flores la falta, el árbitro dejó seguir. Devuelve Rojas contra el costado izquierdo, va a recibir Mariano Mendoza, combinó con Facundo Mendoza, se viene el 7, la pone para adentro. Abre Brites,
Mariano Mendoza recibe como extremo izquierdo, viene el centro. El cabezazo muy abierto. Le salió a Riquelme, no llega Ibarra, de media vuelta la saca de la cancha. Al lateral, Millán. Ahora apura Sol de América. Aguayo, Medina Aguayo, Ibarra. Medina Aguayo se perfiló para la zurda, viene el centro pasado, el cabezazo para adentro, manotazo del arquero, cayó, no hay falta, reclaman penal lo de Sol de América y al córner. Al córner la está sacando Cardoso. Le protestan los jugadores de Sol de América por la pierna elevada que hubo de un defensor. ¿Pero qué le pasó a Flores en esta? Vamos a ver la reiteración. ¿Por qué Flores no pudo sacar con los puños y evitar todo lo que después sucedió? Ahí viene el centro. El puñetazo del arquero muy corto. Ahí hubo falta, ahí lo cargaron. Claro, ahí está. Y después pedían penal de Cardoso porque levantó el pie a la altura del rostro del jugador de Sol de América. Pero ahí el árbitro debió sancionar la falta sobre Flores. Ahora mirando la reiteración nos damos cuenta. Bueno, ahí estaba la cuestión. Flores todavía en el piso. Si bien es cierto, no podemos decir que es sufrimiento porque no hay un asedio constante. Pide que ingrese el auxiliar médico de Guaraní para atenderlo a Flores. Si bien es cierto, como le decía, no sufre Guaraní todavía, bueno, es un momento complicado del partido para el conjunto de Franco Sosa, porque todavía no hemos llegado al cuarto de hora y desde hace 3 minutos se juega más cerca del área franjeada que la del portero Fabio Gómez, y es un detalle no menor. Es cierto que las obligaciones son todas de Sol de América, pero Guaraní no tiene que venir a defenderse aquí. Guaraní tiene que salir a jugarlo como si el partido estuviera 0-0, tomando los recaudos, lógicamente. Es decir, sin adelantar demasiado a los defensores, pero tratar de jugarlo al partido, de no permitir que maneje la pelota Sol de América y que Guaraní corra detrás de ella. Eso no es bueno, porque además de desgastar, se mueve por las dudas Forza, se está moviendo Forza por las dudas, nada más. Ya se recuperó Flores. Digo, no es bueno para Guaraní, que corra detrás de la pelota. Guaraní tiene que tenerla en la medida de lo posible, cambiar de frente como lo hizo hace un rato Piz con el Tarrito Pérez, que se combinó después con Ezequiel Monzón Cabral. Pero ese es el camino. Vendrá el córner. Mariano Mendoza para pegarle. A ver cómo viene este cerrado al segundo palo, pero muy abierto, cabecea Ibarra, que después se cae, la deja picar el Chulo Millán. El Tarrito Pérez era el tirado a la izquierda, la saca de zurda hasta la mitad de la cancha, corre Lazaneo, cierra Romero, el balón se pierde afuera. Romero con el lateral, jugó hacia atrás con Rojas, se adelanta Rojas, el Chinito Monzón Cabral que lo va a apurar. Abrieron contra la izquierda para Brites, lo apura Piz, que se la puntea fuera de la cancha. Lateral, que hace Brites, combina con Mariano Mendoza. Mendoza hacia adentro con Rodolfo Gómez, lo va a apurar el Chinito Monzón Cabral, casi se la robó. La busca Lazaneo de cabeza, ganó Lazaneo, corre el Chinito, está habilitado, la tiene Monzón Cabral, encaró la marca de Villalba, foul. Para mi gusto hubo falta. Bueno. Devuelve Mariano Mendoza, terreno de Guaraní. Lechner, que la va a sacar larga. Busca Lazaneo, anticipo de Villalba, Mota que recupera. Se viene otra vez Mota. La dura entrada contra Mota. ¿Y eso? A ver. ¿Qué decisión toma Encina? Dolorido, Mota. Cobró falta. Bueno, es poco claro hasta inclusive Encina para señalar la falta. ¿Qué le costaba enseguida direccionar su brazo hacia el arco de Gómez? Pero esta entrada dura sobre Pablo Mota merecía algo más, me parece. Pero bueno, tiro libre, el primero en proximidades del área grande de Sol de América para Guaraní. Jugaron corta y le pegó en los talones. Qué lástima el Chinito Monzón Cabral, que iba a desbordar por el costado derecho. Anticipo de Millán, le rebotó la pelota a Facundo Mendoza. Se viene Mendoza, tira la diagonal, buena marca cerrando de Cardoso. Con el pecho la paró Brites, combinó con Mariano Mendoza. Recibe Romero, ataca Sol de América, 0-0, 17 del primer tiempo. Recibe Facundo Mendoza, juega bien el 7.
Balón para Rojas, viene el centro de cabeza, el remate, como viene de Brites queriendo sorprender después que la peinaba en el camino Riquelme. Muy bien Flores, con mucha seguridad el portero de Guaraní se quedó con la pelota. Ahí está la repetición, vendrá el centro desde la derecha de Facundo Mendoza. La peinada en el camino y Brites que le pegó de una, exigiendo la buena contención del portero Flores. Devuelve Barrientos, saca de cabeza Mariano Mendoza, Facundo Mendoza lo pone a correr a Aguayo, Medina Aguayo, marca de media vuelta Velo, tirándola por un costado, saque de banda, hay dos balones en la cancha. Dejó seguir el árbitro, se viene Aguayo, Medina Aguayo, viene el centro, la peina Cardoso sacándola del área. Recupera Brites, manda otro centro, saca a Cardoso de cabeza. Devuelve Pis, pelotazo largo de Cardoso, muy largo, al cual no va a llegar Lazaneo. Será saque de banda en la posición de Rojas que tendrá que hacer el conjunto de Sol de América. 0-0 el partido. Villalba con su arquero Fabio Gómez. Se adelanta Gómez saliendo de su área grande. Está otra indicación en la mitad de la cancha. Franco Sosa, el técnico de Guaraní. Pelotazo de Villalba, al área arriba, Ibarra ganando de cabeza, la pone al área, llega tarde Medina Aguayo. Con mucha tranquilidad y atento el portero Eduardo Flores Oríquez para controlar la pelota. Muy activo Franco Sosa, no le gusta seguramente cómo está parado su equipo y a mí tampoco me gusta y en esto coincido con el técnico. Me parece que está regalando demasiado la posesión del balón. Sacó Flores, anticipo de Villalba, la busca Facundo Mendoza, gira ante la marca de Pis, la sacó hacia la izquierda para que se adelante Mariano Mendoza, con Facundo Mendoza, Villalba, somos Deportes Misiones TV, www.deportemisiones.com.ar en todo el mundo, en las redes sociales, en Instagram, en el Facebook y en Twitter nos puede encontrar. Juega Pis, toca Cardoso, se la lleva para adelante Monzón Cabral, se le terminó la cancha por el costado. Saque de manos que ya hizo Rojas, Mariano Mendoza, Ibarra que rebota con Facundo Mendoza, pone la pelota al área, llegaba Romero, marca Barrientos, le cae a Pablo Mota, mete un pelotazo y si corre el Chinito está habilitado, corre el Chinito, Monzón Cabral, atención, encaró la marca de Mariano Mendoza, tiró la personal, justo la pelota le rebotó entre las piernas al volante de Sol de América, después cometió infracción. El ex la picada, en una buena contra. Así me gusta Guaraní, así me gusta. Con el Chinito Monzón Cabral suelto y explotando su velocidad para encontrar espacios que tiene Guaraní en cada ataque. Sale Mariano Mendoza, Facundo Mendoza, Villalba. Va Villalba hasta la mitad de la cancha, 0-0 el partido. Somos Deportes Misiones TV, 20 minutos y medio. Pelotazo frontal arriba de cabeza Velo. Mota de cabeza peinándola para Monzón Cabral. La tiene Monzón Cabral. Uy, el lujo que tiró Monzón Cabral, el caño que se comió Villalba, pero después tuvo mala suerte porque se le terminó la cancha. Rojas, Riquelme. La tiene Riquelme. La pierde, se le va por el costado. Saque de manos que tendrá que hacer Pablo Mota. No, deja su lugar para que lo haga el chulo Millán. Millán con esta salida de manos. Lazaneo le pide a sus compañeros que se acerquen más a la ofensiva para que no queden aislados él y Monzón Cabral, ¿no? Ahí recibe Lazaneo, le rebotó la pelota. Y tiene razón Lazaneo, ¿eh? Muy inteligente lo que advierte Lazaneo. Está muy largo Guaraní. La defensa está muy atrás, muy metida atrás. Y los dos delanteros están muy aislados. Si no achica un poquito las líneas, va a sufrir mucho. Además, se van a desgastar mucho Lazaneo y Monzón Cabral. Ataca Facundo Mendoza, saca a Velo, pelotazo largo. Controla Rodolfo Gómez. La tiene Gómez. Lo espera en el círculo central. Lazaneo hace un rodeo, gira, toca para atrás a su arquero. No tenía pase para adelante. Fabio Gómez. ¿Jugará corto con Mariano Mendoza? No, prefiere el pelotazo. Largo, buscándolo a Riquelme. Arriba Velo, ganó Riquelme esta vez. Anticipo de Millán. La puntea a la mitad del terreno para Monzón Cabral. La tiene Monzón Cabral, perdió con la marca de Rojas. Riquelme.
Le regala la pelota a Velo. Mota. Pelota para Lazaneo que está en offside. Sí, perfecto. Estamos en la misma línea nosotros. Y lo advertimos. Y lo dijimos antes inclusive que lo cobrara el árbitro. Sacó Mariano Mendoza. Brites. Rodolfo Gómez. Brites. 0-0 el partido. Llegamos a los 22:30. Somos Deportes Misiones TV. En vivo y en directo desde Formosa. Del Estadio Sol de América se le escapó la pelota debajo de la suela a Facundo Mendoza, la sacó Millán, corre el chinito Monzón Cabral, pero no, así no puede jugar Guaraní, cuando le cobraron falta a Mota en la salida. Está muy largo Guaraní. Franco, Sosa, está muy largo Guaraní. Y si va a apostar a esperar bien armadito en defensa y que se arregle Monzón Cabral y Lazaneo, te vas a quedar sin dos delanteros que son muy importantes tenerlos siempre al 100% durante el trámite del partido. Sacó a Velo, recibe Barrientos, la pide Monzón Cabral y Pis, viene el centro, entró Lazaneo, no pudo cabecear y al córner, la mete Rodolfo Gómez, tiro de esquina para Guaraní. Muy buen centro de Barrientos, a la cabeza de Lazaneo que casi gana las alturas. Es córner el primero para la franja. Desde la derecha con perfil cambiado le va a pegar Pablo Mota. Subió Barrientos. Sube a Velo. Sube Lechner para el rebote. Queda Monzón Cabral. Le va a pegar Mota. Atención. Atención. Va Guaraní de arriba. A buscar la apertura. Jugó corto Mota. Recibe Pis. Centro de Pis. El arquero con los puños cuando llegaba Lechner y Lazaneo. Recupera Monzón Cabral. Toca para Alejandro Pérez como extremo izquierdo. Pone el cuerpo y le gana finalmente Rojas. Evita el córner, pero es lateral para Guaraní, que tendrá que hacer el Chulo Millán. Comienza de a poquito el sol. La tribuna en realidad que tenemos con el sol en nuestras espaldas de a poco comienza a proyectar sombras sobre la cancha, justamente la construcción. Lateral que hace Millán, recibe Mota, miró para el área, coloca al centro, sacó Rodolfo Gómez, le cae a Facundo Mendoza, la saca Mariano Mendoza, anticipo de Avelo, Romero de cabeza, Riquelme de cabeza, con el pie Facundo Mendoza, Mariano Mendoza, lo anticiparon a Romero, anticipo de Mota, rozó la pelota en el de Sol de América y si rozó es córner, a ver, córner, sí. Segundo tiro de esquina para Guaraní. Desde la izquierda, a ver ahora si será el centro de Mota. Va a Velo a buscar el golpe de cabeza. Está en el área Lazaneo, está Alejandro Pérez. No, Lazaneo, sí, Lazaneo está. Va Barrientos, va Lechner. Atención, va de arriba. Se queda como último hombre Darío Cardoso para marcarlo a Ibarra. Pis para darle una mano con el Chulo Millán. Le va a pegar Mota. Atención, va Guaraní por arriba. Centro de Mota. Lechner, lo agarraron. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Encinas. ¿Qué fue eso? Un penal más grande que una casa. Lo camisetearon a Lechner. No vio nada el árbitro. Mejor dicho, lo vio. No quiso cobrarlo. Va a la contra Romero que la pone al área. Corta Pis. Vamos a ver la reiteración. Para mi gusto, enorme penal sobre Rodrigo Lechner. Que es cierto, no iba a zona de peligro para conectar hacia el arco, pero lo camisetearon y se vio claramente la forma en que burdamente, hasta si se quiere, lo agarraron de la camiseta al defensor de Guaraní. Reclama con los brazos abiertos Franco Sosa, pelota contra la derecha, la busca Medina Guayo, encara la marca de Millán, coloca un centro, devuelve de cabeza a Velo, la para Pis. Sale jugando con Mota, Mota la cambia muy bien, Mota. Mota tiene ojos que nosotros realmente no vemos. Combinó con Lazaneo, va con todo Gómez. La pelota le cae a Barrientos, tocó para Pérez, devolución para Barrientos. Recién se paró Lazaneo. Busca por adentro el chinito Monzón Cabral, no tiene con quién jugar. Desde el piso casi la jugó para Pablo Mota. La ponía larga, no entendió el jugador Millán. Y la pelota se va afuera. A ver en la reiteración. Ahí va a venir el córner de Pablo Mota. La pelota que se abre. Ahí lo camisetearon. Rodolfo Gómez, el número 6. Para mi gusto,
cuando se para el partido para que se hidraten los jugadores exactamente a los 27 minutos de este primer tiempo. Para mi gusto fue penal, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Ahí se ve, ¿no? Vendrá el centro una vez más, Pablo Mota, la pelota se va abriendo, ahí lucha, ahí lo camisetean, después lo suelta cuando se da cuenta de que queda en el centro de la acción Rodolfo Gómez, lo suelta, pero desde acá, en la primera imagen que me quedó clarita es que lo camiseteó Rodolfo Gómez a Lechner en el área. A lo mejor el árbitro entendió que, como no había situación clara, por esa razón no debió sancionar. Ahora a mí me dicen las experiencias y la conciencia y las voces que muchas veces escuché es que toda retención y agarre de un futbolista a otro de la camiseta es infracción. Si es en la mitad de la cancha es tiro libre, pero si es dentro del área es penal. Ahí es donde cambia la cosa, y ahí es donde hay muchas veces dualidad del criterio por parte de los árbitros, que te cobran fácilmente por ahí un empujoncito en la mitad de la cancha, pero dentro del área ese mismo empujoncito no te lo cobran. Se está moviendo Brian Domínguez, atención, prepara Guaraní un cambio. Se está moviendo Brian Domínguez, el número 17, trabajando así con uno de los profesores, preparadores físicos de Guaraní, Antonio Franco. No sé cuál es el que está cansado. Para mí es Monzón Cabral, es una pena. Para mí. Vuelvo a insistir con que yo lo veo muy largo al equipo de Guaraní. Saca Villalba, largo envío, arriba Lechner, ganó Ibarra esta vez. Cierra Abelo, toca con Barrientos, recibe el Tarrito Pérez, pelota larga para Monzón Cabral, anticipo de Villalba, busca la pelota Romero, Abelo de cabeza, otra vez Romero, lo pone a correr a Medina Guayo, se va a meter al área, va a la última línea, va a colocar el centro, saca Lechner, no se entendieron ahí, al córner, tercer tiro de esquina para Sol de América, no se entendieron Lechner con Flores y regalaron este córner, una pena, porque tiene buen juego aéreo Sol de América. Mariano Mendoza para pegarle desde la derecha con el mismo perfil de 5. Casi 30, centro de Mariano Mendoza pasado, llegó Ibarra, la pelota que pica y sale del área, la corre Facundo Mendoza, encara la marca del Tarrito Pérez, se acomodó para la derecha, la sacó hacia adentro, con José Romero, recibe Rojas, mira para el área Rojas, jugó por bajo, desde el piso la saca Mota, corre la Saneo, pero no va a llegar, primero Romero, de cabeza la saca de la cancha, Romero lateral para Guaraní, Sosa que le pide otra vez a que sus jugadores se armen en el fondo y en la mitad de la cancha. Vuelvo a insistir, yo creo que Guaraní le está regalando demasiado el protagonismo en cuanto al manejo de la pelota a Sol de América y lo dejan demasiado aislado a la Saneo primero y a Monzón Cabral, que así se van a fundir, y no sé si por alguno de ellos no va a ser el cambio. Juega Millán, busca a Monzón Cabral, la pisa, busca el córner, la pone hacia adentro para piso, un rebote corto, la Saneo que no puede, desde el piso pelea, la sacará Riquelme, va Renzo, Medina Guayo, tira la diagonal, corta Cardoso a medias, viene Riquelme con Medina Guayo que la tiene, engancha, le pone muy bien el... no, le ponía el cuerpo anticipándolo, Pis, tarjeta amarilla, a ver, no, o sí, tarjeta amarilla para Pis. Bueno, primero amonestado el partido, le pega a Romero, no vale nada, esto tendrá que de nuevo ejecutarse. Primer amonestado del partido, Ángel Pis, en 31 minutos del primer tiempo, primer amonestado del partido. Está muy enojado Pis con el árbitro, y tiene razón, Tiene para mí razón, pero claro, no es protestando cómo se resuelve esta cuestión. A ver, tiro libre que va a ser Mariano Mendoza. Atención, busca Sol de América achicar la diferencia, gana Guaraní 2-0 en el global, centro al área, el cabezazo para adentro, Barrientos que la sacan dos tiempos, completa el despeje
tirándola al córner, otra vez, Abelo, cuarto tiro de esquina para Sol de América, es peligroso esto, es peligroso cederle el protagonista, y Franco Sosa lo sabe, ahí le está pidiendo a Piz que se acomode mejor, viene el córner, cabezazo, gol, les dije que era peligroso, gol de Sol de América, minuto 32 del primer tiempo, gran centro de Mariano Mendoza, se elevó Diego Villalba, de cabeza manoteó el arquero Eduardo Flores, pero nada pudo hacer. Señores, llegó lo que no queríamos. Ahí está la reiteración, un gran córner desde la derecha de Mariano Mendoza. Se elevó muy solo Diego Villalba, el zaguero central, de cabeza. Nada que hacer para Flores. Y en 32 minutos de este primer tiempo llegó el descuento en el global de Sol de América. Ahora gana Sol de América la revancha 1-0. El 2-0 de la ida por ahora le alcanza a Guaraní. Pero es el escenario menos deseado. Era lo que no queríamos que pasara. Y está pasando. Una pena. Sí, una falta que no existió en la mitad de la cancha y va por más. Atención Sol de América. Romero con el centro, rebota Navelo. La saca Mota. La corre Monzón Cabral, anticipo, tirándola por el costado de Villalba, saque de banda, o falta cobró el árbitro. Bueno, está, atención, está golpeado Barrientos, se para el partido, yo no sé si el cambio no es por Barrientos. Se viene Brian Domínguez, complicado momento para Guaraní, señoras y señores. No quiero insistir en algo que dijimos hace una semana atrás, pero sí detenerme por un momento en cómo encaró este partido acá Guaraní. Porque, a ver, no lo avasalló nunca Sol de América. Siguió jugando casi que de la misma manera como jugó allá en Posada. Se va Barrientos, se va Barrientos, el Tarrito Pérez va a jugar como lateral derecho a la cancha con el número 17, Brian Domínguez. Se va al número 4, Barrientos, lesionado. Primera variante obligada que hace Guaraní, Antonio Franco. A la cancha Brian Domínguez, le tengo fe a Brian. Se va Barrientos. Veremos cuál es el problema físico que tiene el número 4. Y ahora se va a venir con todo Sol de América. Está un gol de igualar el global. El centro contra el área salió lejos de la portería para controlar Eduardo Flores. Guaraní está muy partido. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Recién Brian Domínguez va a terreno rival. Tiene 8 jugadores en su terreno Guaraní y 3 en el campo rival, cuando la pelota es propiedad justamente de Guaraní. La saca con el muslo Rojas. Romero de media vuelta lo pone a correr a Medina Guayo. Cierra tirándole a la tribuna Millán. Desconocido Guaraní, ya a esta altura. Pelota en el lateral que tendrá que hacer Medina Guayo. Deja su lugar para que se adelante Rojas. Está cayendo a la franja. Por ahora le alcanza el 2-0 de la ida. Buscaba a Guayo. La saca como puede Mota. Riquelme. La tiene Riquelme. La saca contra la izquierda para Rodolfo Gómez. Lo viene a apurar Brian Domínguez. Tocaba corto con Mariano Mendoza. Ibarra tiraba un taco. No le salió. Lucha Brian Domínguez tocándosela afuera. Saque de banda para Sol de América que quiere empatar el partido. 36 van de esta primera parte. Jugaron los dos Mendoza. Pelota para Brites. Foul de Domínguez. Y ahora otro centro que va a caer al área. Atención. Desde la izquierda. Mariano Mendoza, dueño de todos los balones detenidos. Para el equipo de Hugo Jazmín. Se ilusiona con el empate el equipo formoseño. Resiste con 10 en su área Guaraní, Antonio Franco. Le va a pegar Mendoza, da la orden el árbitro Encinas. Viene el centro al segundo palo, de cabeza la saca Millán.
La corre Facundo Mendoza con la marca de Ángel Piz. Atrás con Romero. De una coloca un centro contra el área. Arriba Velo. Arriba Velo de cabeza. La busca Cardoso. Facundo Mendoza de cabeza para atrás a Velo. Sale Flores hacia su izquierda y se queda con la pelota. A pleno sol. Una temperatura de 34 grados. Nosotros cómodamente, claro, en una cabina con aire, no lo sentimos, pero en la cancha hay cerca de 36, 37, lo mínimo. Sacó Flores, no puede Lazaneo, devuelve de cabeza a Rodolfo Gómez. Ahora se adelantó un poco más el medio, Mota y Piz un poquito más adelantados. El Tarrito Pérez en el lugar de Barrientos, que se fue lesionado, reemplazado por Brian Domínguez, recordamos, que ahora juega de Tarrito Pérez, ¿no? Millán, Lazaneo, se la roba Mariano Mendoza, la pone a la mitad de la cancha para Ibarra, con el pecho se la alcanzaba a Riquelme, corta bien Darío Cardoso. El pase contra la izquierda no llega, Monzón Cabral. Saque de banda. Sacaba la pelota Rojas, Villalba, el autor del único gol del partido, combina con Gómez. Se adelanta Rodolfo Gómez por el costado izquierdo. 1-0 gana Sol de América. 39 casi de este primer tiempo. Mariano Mendoza para colocar otro centro arriba Ibarra. Saca a Lechner. Le cayó a Riquelme. Se apunta Riquelme, la pone al área. Llegó Romero de cabeza, la pone para adentro. Saca como puede a Velo. La pelota cerca del área siempre. La va a devolver Millán. No puede. Es córner. Y ahora... quinto tiro de esquina para Sol de América. Hace 7 minutos de cabeza en una acción muy parecida a esta que vamos a ver. Llegó el gol de Villalba. Desde los pies de Mariano Mendoza fue el córner aquella vez como ahora. Viene el centro al punto penal. Cabezazo. Manotazo del arquero. La pelota a la puerta del arco. La saca pero cobró. A ver. ¡Penal! Cobró penal el árbitro. Cobró penal. Bueno. Cobró penal para Sol de América. Encina, sinceramente, no sé qué pasó. Lo rodea todo Guaraní. Bueno, el escenario ese del cual les hablé en el comienzo de la transmisión es el que ahora se está dando. Un poco por culpa de Guaraní. Ahí está el cabezazo. La pelota pega en el travesaño, pica. Y ahí... ¿mano de quién? Y en todo caso el jugador de Guaraní, creo que es Abelo o el Tarrito Pérez, no alcanzo a divisar bien, está de espaldas a la acción. Si la pelota le pega en la mano, es porque no ve, no hay ninguna intención. A ver, ahí. Bueno. El árbitro entendió que hay penal. Y ahora, exactamente a los 40 minutos de este primer tiempo, se puede quedar igualado el resultado global. Hay penal para Sol de América, le va a pegar Renzo Riquelme, que se está peleando así con varios jugadores de Guaraní, que ya no le reclaman tanto al árbitro, que parece lógicamente de ninguna manera decidido a cambiar su decisión. La cuestión es que ahora los problemas son con quién va a ejecutar, porque creo que Monzón Cabral era el que estaba allí tratando de moverle la pelota a Riquelme y molestarlo. A ver, hay penal para Sol de América. El árbitro está haciendo seña hacia el terreno de Sol de América, no sé qué es lo que quiere cobrar Encina. El penal, hay tarjeta amarilla, no me digas que lo van a echar a Piz. Si le saco la amarilla a Piz, yo tengo a Piz amonestado, ¿A quién le sacó amarilla entonces en la anterior? A ver. Una tarjeta amarilla sacó. No me digas que lo van a echar a Piz, Sí, o a Monzón Cabral. A Monzón Cabral creo que le sacaron la amarilla. Bueno. Sí, a Monzón Cabral. Sí, a Monzón Cabral. Amonestado Monzón Cabral. Perfecto. Señores, hay penal para Sol de América. 42 minutos se cumplen de este primer tiempo. Larga carrera de Riquelme.
Agazapado Flores. Vamos, Eduardo. Posibilidad para el empate de Sol, para aguantar la ventaja guaraní. Gol de Sol de América, lo empata en el global el conjunto formoseño. A los 42, Riquelme de penal. Fue Flores para ese lado, pero nada pudo hacer la pelota con buena dirección, no tanta potencia, pero sí muy bien colocada. Llegó al fondo de la red, justo en el arco donde está ese puñado de hinchas formoseños que celebran lo que es ahora empate global. Gana Sol de América 2-0, acá en Formosa. Allá en Misiones la semana pasada perdió 2-0, por lo tanto el partido está igualado. Y si sigue así habrá penales. Pero yo me resisto a creer que Guaraní sea esto que estamos viendo en este paupérrimo primer tiempo como expresión futbolística. Me resisto a creer eso. Y que tendrá que reaccionar en algún momento. No puede jugar así, tan pero tan mal como está jugando en estos momentos el conjunto franjeado. En la otra semifinal, gol de América de General San Martín, 1-0. Está ganando 2-0 en el global el equipo chaqueño a Huracán de Goya. Salió mal el Tarrito Pérez. Devuelve de cabeza a Velo. Lo mejor que puede pasar es que termine el primer tiempo. La tiene Ángel Piz. Abrió juego para Brian Domínguez. A ver si inventa algo Brian. La tiene Brian. Se tropezó con el balón. Se la sacó de la cancha Brites. Saque de banda para Guaraní, que ahora tiene el score igualado. Al diablo la ventaja deportiva. ¿Sabe cuánto lamento que no haya buscado un tercer gol allá en Misiones, ¿no? Usted recordará nuestro relato la semana pasada. La busca Monzón Cabral. Un taco sacándola de Mariano Mendoza. Recupera Brian Domínguez. Escapa Domínguez. La saca hacia atrás para Alejandro Pérez. Juega hacia adentro con Pablo Mota. No puede conectar el pase para Piz. Y va la respuesta de Riquelme, el autor del segundo gol. Corta muy bien en el cierre Cardoso. Recupera Alejandro Pérez, tocó para Brian Domínguez. A ver si Guaraní crea algo. 45 se van a cumplir. Jugó para Alejandro Pérez, otra vez con Domínguez. Domínguez levantó para el Tarrito Pérez que corre. Llegará primero Mariano Mendoza. La tira por un costado. La recuperó Domínguez. Se viene el chinito Monzón Cabral. Tiró la personal. Jugala. Con Piz estaba de frente llegando. Y va a la contra. Y ahora agarrate. Corre Facundo Mendoza desde el piso. Se la saca pero con falta, dice el árbitro Brian Domínguez. El 17 de Guaraní sobre el 7 de Sol de América. Se está terminando la primera etapa. Tiempo cumplido. Lo que agrega el árbitro a partir de este momento será lo que se juegue. Ahí la jugaron corto. Mendoza con Brites, viene el centro, rebota en Piz, se va al lateral. Primer tiempo cargado de polémicas, aquel penal que para mi gusto no le dieron a Lechner por un agarrón en el área. Un penal que sí vio el árbitro en el área de Guaraní, Antonio Franco. Y este 2-2 global que estamos teniendo. Falta le cobra Brian Domínguez sobre Brites. El árbitro Encinas, en todas las divididas, Encinas cobra para Sol de América. Yo sé que este relato, esta transmisión que generamos la están viendo muchos dirigentes importantes del fútbol de Argentina. Yo creo que, al menos, espero que tengan un poquito de vergüenza con los árbitros y cómo manejan algunas situaciones en el fútbol del interior, particularmente en la tercera categoría del fútbol, en la cuarta en realidad. Porque es vergonzoso de a ratos. Mariano Mendoza con otro centro, sacó la Saneo de cabeza, corre Monzón Cabral, llega primero Romero, se va a terminar el primer tiempo, mira su cronómetro el árbitro, lucha Piz, lateral para Guaraní, ya lo hace rápidamente, combinó con la Saneo totalmente replegado, Monzón Cabral, Mota, la tiene Mota, el control es muy largo, la perdió con Riquelme. Riquelme con Facundo Mendoza, abrió juego contra la izquierda para que se venga Brites. Contra la marca de Brian Domínguez, busca la línea de fondo. Lucha Domínguez, la sacó para atrás. El de Sol de América.
Combinó con Facundo Mendoza, otro centro pasado, devuelve de cabeza bien plantado. Héctor Millán, se adelanta Rojas, la tiene Rojas, ha sido todo de Sudamérica en este primer tiempo. De Guaraní prácticamente nada en ofensiva. Lateral, que hace Riquelme, juega Romero, espero que el desgaste que ha tenido Sol de América lo sufra en el segundo tiempo, ¿no? Riquelme, va Sol de América, desde el piso Millán, foul, cobra el árbitro, tiro libre, y ahora otra pelota aérea que va a caer en el área de Guaraní, que repito, ya está sufriendo en demasía el trámite del juego, en demasía, porque claro, le dio siempre oxígeno, un poquito más de oxígeno cada vez que le pedía a Sol de América en el desarrollo del partido. Y se encontró con que llegó el gol de cabeza de Villalba y después un penal dudoso para que Riquelme lo cambiara por gol y ahora es todo parejo, de igual a igual. Mariano Mendoza para otro centro al área. Puede ser la última del primer tiempo. Viene el centro. Llegaba Ibarra. La va a sacar como puede. Brian Domínguez. Cabecea Facundo Mendoza. La peina a la puerta del área. Estamos en 47, 48 en realidad. Falta ahí en perjuicio de Abelo. No adicionó nada, no indicó nada. Uno imagina que vamos a tener 4 minutos como mínimo. Estamos en 48 y medio. Se termina el primer tiempo. Cae Guaraní 2-0. Aquí en Formosa hay penales de mantener este resultado del juego. Saca Flores, pelota larga, pita Federico Encinas, es final del primer tiempo. Decíamos, lo mejor que no podía pasar era que se terminara la primera etapa. Discusiones allí en la mitad de la cancha. Ibarra que discute con Lechner, con Ángel Piz que está amonestado, recordamos. Mota que le sigue reclamando al árbitro. Un primer tiempo cargado de polémicas, pero que a Guaraní le pesó. Pero le pesó de verdad en todos los sentidos, Yo espero que no haya más amonestados, porque fundamentalmente falta todo el segundo tiempo y un gol de Guaraní cambia todo. Así que los jugadores de Guaraní siguen protestándole al árbitro allí en la mitad de la cancha. Ingresó la policía. Los de Sol de América se van chochos de felicidad hacia los camarines porque están ganando 2-0. Esta revancha, ahora sí, se fueron todos los jugadores. Franco Sosa, el técnico de Guaraní, se fue a hablar con el único que le está reclamando ahora, el tucumano. Y Encina le dice, mire, usted jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en tantos clubes. Mire, yo lo miraba por televisión, pero no me va a venir ahora acá a protestar, Termínela porque lo voy a echar. Le dice, váyase para allá, váyase para allá. Y Sosa, entre algún que otro concepto non santo, seguramente que pega la vuelta y dice, este árbitro, si le sigo reclamando, seguramente me va a seguir modificando la cosa y fundamentalmente perjudicando para el segundo tiempo. Ahí se van el árbitro y sus asistentes. Gana Sol de América 2-0. Goles de Villalba de cabeza a los 32 y de Renzo Riquelme de penal en el minuto 42. Vamos a repasar todas las jugadas polémicas en un instante nada más. Hacemos una pequeña pausa. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el fútbol del Regional Federal Amateur. Aquí en Formosa no hay buenas noticias para los misioneros. Por ahora pierde Guaraní 2-0 y hay penales. Ya volvemos para repasar lo que ha dejado y mucho para el comentario esta primera etapa en el Estadio de Sol de América.
Volvemos para el segundo tiempo. Ojalá que sea con otro ánimo nuestro relato. Usted seguramente lo pudo apreciar en los primeros 45 minutos. Como en definitiva lo hemos vivido. No nos contagió nunca Guaraní Antonio Franco. Es como que estuvo entregado durante casi toda la primera etapa a lo que hiciera tanto el rival Sol de América como el árbitro. Y sus decisiones en algunos casos bastante curiosas, polémicas, cuanto menos. Se viene Cliñau para jugar el segundo tiempo, ya volvió el árbitro, ahora regresa a Guaraní. Me parece que se viene Cliñau para jugar en la mitad de la cancha y darle un poquito más de movilidad con el número 16. Ahí está Cliñau, esperando que lo autoricen. Un primer tiempo lleno de polémicas cuando retorna Sol de América, que va a mover en este segundo tiempo. Un árbitro que para mí influyó en el desarrollo del juego. No tanto en las jugadas claves, quizás sí la del penal que sancionó, un penal realmente muy curioso como lo cobró, pero en el desarrollo del partido, en el trámite del partido, es donde justamente nosotros nos hemos quedado con boquiabiertos, si se quiere, porque todo lo que fue pelota disputada era siempre falta para Sol de América. Pero Guaraní también ayudó para que este resultado adverso de 2-0 se cerrara en la primera etapa. ¿Por qué? Y porque jugó partido no al medio, partido en 3/4. Ahí va Cliñau, veremos quién se ha retirado en Guaraní Antonio Franco. Porque Piz, me parece, Piz que está lesionado, que estaba amonestado. A ver, no, Piz está acá. Ya les confirmo. Bueno, pita el árbitro, señores. Comienza el segundo tiempo. Esperemos que mejore la cosa. Esperemos que Guaraní sea otro en esta parte complementaria. Y en definitiva, protagonice un segundo tiempo a la altura de la historia, a la altura de cómo ha venido jugando el conjunto franjeado en buena parte del campeonato. Ha ingresado Cliñau. Estoy tratando de observar quién se ha ido. La defensa está el Tarrito Pérez, Lechner, Abelo, Millán, está Cardoso, Monzón Cabral no está. Se ha ido Monzón Cabral, perfecto. El cambio entonces ha sido Cliñau por Monzón Cabral. El número 16 en lugar del número 10 en Guaraní Antonio Franco. Ataca Sol de América, la tiene Ibarra, coloca el centro con el sol en su cara. En este segundo tiempo el portero Flores la dejó salir por línea final. Saque de arco para Guaraní Antonio Franco, que por lo menos en el dibujo táctico ahora pone más gente cerca del área rival. Esperemos que esto no sea un síntoma, que sea una decisión forzada, forjada desde la forma en que el técnico Franco Sosa va a encarar este segundo tiempo. Y me parece que será así nomás. Bueno, ahora se adelantó la línea hasta la mitad de la cancha, cosa que no había hecho nunca en la primera etapa. Busca Lazaneo, cabecea Cardoso, Lazaneo, ataca Guaraní, abrió juego para Domínguez, Domínguez para Ángel Piz, cierra Gómez tirándola por un costado. Lateral que tendrá que hacer en la mitad de la cancha Alejandro Pérez. Primer minuto y medio de juego. La tiene el Tarrito Pérez. Adelantó para Brian Domínguez. Ni él ni Brites. Despejó Mariano Mendoza de cabeza. La saca Velo de la cancha. Saque lateral para Sol de América, que ha empatado el global 2-2. El mismo resultado en contra ya para el conjunto formoseño. Y ahora a favor. Juega Brites. En el área Ibarra. Devuelve Lechner. Riquelme que la baja, el autor del segundo gol de penal. Manotazo en el rostro de Cardoso. Falta y amonestado Riquelme. Bueno, ahora parece decidido el árbitro a emparejar la cosa, si se quiere. Ha sido amonestado Riquelme a los 47 minutos de juego corrido, ¿no? 2 del segundo tiempo. Hay tiro libre, salida para Guaraní, que le va a alcanzar con un gol. Perdiendo 2-1, avanzará a la final, donde por ahora se está metiendo América de San Martín. Chaco, que le gana 1-0 a Goya, a Huracán, como le ganó también allá en Goya.
Pelota para Lazaneo, cierra Brites, le cayó para Cliñau, puerta de área, Cliñau que amaga, le quedó trabada la pelota, la pone para adentro, llegó tarde Piz. Se lamenta Piz que no la pudo conectar y salió el arquero Gómez, que mete un pelotazo largo. Corre Medina Guayo de cabeza, despeja a Lechner, le cae a Brian Domínguez, ahora me gusta mejor parado Guaraní, me gusta ahora, la busca Domínguez, le cae a Lazaneo, aguanta Lazaneo, rebota, la busca Piz, marca, saliendo del fondo Villalba, la pone Facundo Mendoza, corre habilitado Aguayo y se va, atención con esta carrera del número 11, está en el área, encaró la marca de Lechner, coloca al centro, devuelve el Chulo Millán, con el pecho la baja el Tarrito Pérez, de tijera la saca, a la mitad de la cancha para Cliñau, con dificultades Cliñau, resuelve todo Abelo, pelota larga que corre Piz, sale del fondo Villalba, pifia, anticipo de Millán, Piz, la tiene Piz, toca a la mitad de la cancha, tardíamente se la robaron a Mota, Romero que la puntea, corre en la izquierda, Medina Guayo, la pide Facundo Mendoza, prefiere tocar hacia atrás para Romero, Romero que la empala, busca a Guayo, Medina Guayo, última línea, se le terminó la cancha, cuando colocó el centro que se fue totalmente desviado. Me parece que es otro Guaraní, me gusta desde la postura al menos, ya no es un equipo tan metido atrás, tan timorato en el desarrollo, como que salió a buscar el gol. 1-1 ha empatado Huracán de Goya, pero sigue clasificando en la otra semifinal que se juega en Chaco, América de Villa General San Martín y Huracán de Goya. Saca Eduardo Flores, acá por ahora hay penales. Largo envío, busca Lazaneo, de lo mejorcito en Guaraní en este primer tiempo, a pesar de que no han dado bien con la pelota. Busca Barrientos, foul de Brites, tiro libre para Guaraní. Lesionado quedó Barrientos. Van a buscar el golpe de cabeza a Abelo. Lechner, se queda Cardoso de último hombre. También para dar una mano, baja Cliñauc. El centro será de Pablo Mota. Desde la calle 8, Piz también que conversa con él. Brian Domínguez que se va a adelantar por la derecha, está solo Brian Domínguez. Está solo Brian Domínguez. Piz prefiere esperar. Acomodó el balón. Le va a pegar Mota. Va de arriba Guaraní a buscar el descuento. Viene el centro pasado, llegó a Velo, no pudo conectar porque se quedó sin ángulo. El número 6. Y la pelota se perdió por línea de fondo. Saque de meta para Fabio Gómez, 5 minutos y medio, parte final. Cae la franja 2-0. Acá en Formosa somos Deporte Misiones TV, viviendo el Regional Federal Amateur en vivo y en directo en todas las canchas donde juega un equipo misionero. www.deportemisiones.com.ar. En el Instagram ya tiene subido las polémicas, las emociones, los goles. Pelota que peinaba en el camino Riquelme, devuelve de cabeza a Lechner, otra vez Riquelme. Busca Facundo Mendoza, tocó con Ibarra, otra vez Facundo Mendoza abrió contra la izquierda para la carrera de Medina Guayo, encaró la marca de Pérez. La tiene Medina Guayo, la pone para adentro, atención, llegaba Mariano Mendoza, rebota en Darío Cardoso que la saca fuera de la cancha. Se mueven los suplentes de Guaraní, ya les voy a repasar quienes todavía quedan con posibilidades de ingresar en el equipo de Franco Sosa. Brites con esta saque de manos. Ahí va Gabriel, combinó con Ibarra, de muy buen partido. Roba Lechner, toca Cardoso, Brian Domínguez lo pone a correr a Lazaneo, de una para la corrida de Piz, la tiene Piz, tiró la diagonal, Cliñau no lo vio, tocó corto, mejor dicho, no le pudo jugar la pelota. Tocó corto con Lazaneo, se la roba Facundo Mendoza sin falta. La pone de zurda para Medina Guayo, fuera de la cancha, lateral, es para Guaraní Antonio Franco. Es otro, la forma, es otro planteo el de Guaraní Antonio Franco. Gran saludo para Adrián Cuba, nuestro colega que nos está observando en esta nueva transmisión de Deporte Misiones TV en Posadas. Un hombre que ama todo el deporte y que permanentemente está informando a las redes sociales con la actualidad del deporte de la provincia. Lazaneo pierde con la marca de Brites, la saca Facundo Mendoza, corre Medina Guayo, el toque para adentro para Ibarra, atención se viene Ibarra, buen cierre justo a tiempo de Abelo, tocó con Cardoso,
Sale por la izquierda desplegándose a lo ancho Guaraní. Se va Millán. Abierto Cliñau. Encaró la marca de Roja. Va Cliñau, adelantó y pasó. Busca la línea final. Le puso el cuerpo ya. El número 4 Rojas. Cliñau recién entra, mi amigo. Gane en velocidad. Tire la pelota larga. Un jugador que tiene 45 minutos de oxígeno gastado y usted no le puede ganar en el primer pique. Fresquito como entró. Salida de arco que tendrá que hacer el portero Fabio Gómez. 2-0 gana Sol de América. 8 minutos de este segundo tiempo. No puede Cardoso. Sí, Ibarra, Romero, Facundo, Mendoza. Buena marca de Cardoso. Levanta Mota. Cliñau para adentro. Pero mal. Devuelve Rodolfo Gómez. De cabeza la saca Velo. Le quedó el balón a José Romero. Tiró la personal. Se tropezó con el balón, que lentamente se pierde por línea de fondo. Saque de arco para Eduardo Flores. En el banco de Guaraní todavía están el 12 Mateo Forza, el 13 Enrique Villalba, el 14 Manuel Roa, el 15 Denis Benítez y el número 18 Laureano Doello. Todavía no hizo modificaciones Sol de América. Claro, que va a hacer modificaciones y el trámite lo lleva de taquito. Gana 2-0 y está logrando el gran objetivo de empardar la cosa. Después será otra historia. Con estos 40 minutos más el tiempo que se agregue que le quedan al juego. Devuelve Lechner de cabeza, corre Brian Domínguez. Adelanta la pelota con la cabeza Brian. Se la toca afuera. No, rebotó finalmente en Domínguez cuando pensé que iba a rebotar la pelota en Facundo Mendoza. Saque de costado para Sol de América, que hasta el momento está revirtiendo el resultado del partido de ida. Se viene Riquelme, pasó entre dos, pelota al área, atención. Romero pegó el travesaño, pegó el travesaño. Era el tercero de Sol de América, gran pase entre líneas de Ángel Ibarra. Romero le pegó a los Riquelme, a JR. Increíble, vencido estaba Flores, pegó en el ángulo la pelota. Y se salva Guaraní de milagro. Del tercero le anduvo cerca Sol de América. Guaraní corre demasiado detrás de la pelota. Se adelanta Brites, engancha Brites, casi y el tercero de Sol de América. Una gran jugada de Ibarra, una exquisita definición de Romero, que pegó en el ángulo. Centro de Mariano Mendoza, devuelve de cabeza a Lechner. La Saneo que la peina, corre Pablo Mota, ganó Pablo Mota, la pone para Piz. Corre Piz, lucha, gana Piz. Solo Brian Domínguez por la derecha, se viene corriendo el número 17. La pide corta Piz, coloca un centro. ¿A dónde? Brian Domínguez. La pelota rebotó en Brite, se va afuera. Saque de banda para Guaraní. Lo va a hacer Alejandro Pérez. Saque de costado para Guaraní frente al área casi de Sol de América. Combinó con Brian Domínguez. Tira la personal. Pasó entre dos. Pero después se le terminó la cancha. Vamos a ver la repetición de la jugada. De esa gran acción de Ibarra. Ahí está Ibarra. El toque para José Romero. 3 dedos. 3 dedos con la parte exterior del pie derecho. Le pegó así de una. Sorprendió a todo el mundo, incluyendo al arquero Flores, que no tenía nada que hacer. El ángulo superior izquierdo evitó el tercero de Sol de América. Arriba Lechner, ganándole en las alturas a Ángel Ibarra. Saca Mariano Mendoza, largo pelotazo para Medina Guayo, va a ganar, atención, busca la línea final, se le terminó la cancha. Saque de arco. Sol de América todavía sigue demostrando que está bien vivito y coleando, y que además físicamente parece tener resto como para seguir atacándolo a Guaraní. Y Guaraní, que hasta aquí se ha defendido, pero careció de ideas para tener la pelota, para generar algo de fútbol, hasta ahora no ha salido de ese letargo que ha tenido en el partido. Sacará Eduardo Flores, con pierna zurda, la tira larga. 12 minutos y medio, de cabeza la saca de la cancha Diego Villalba, el autor del primer gol del partido. Alejandro Pérez con sus manos.
La busca Ángel Piz. Pelota para él. El ex Boca Unidos. La tiene, la pone para adentro. Quita Facundo Mendoza. Después no podía Brian Domínguez, que la toca afuera. Saque de banda para Sol de América. Un equipo que indudablemente aquí está haciendo pesar la localía y que no tiene nada que ver con esa imagen que le vimos en el partido de ida. Cardoso para atrás, Pérez de arriba, lo empujaban, cometiendo la infracción. Medina Guayo, salida para Guaraní, Antonio Franco. Sinceramente miro el banco de Guaraní y trato de encontrar alguna modificación como para por ahí ilusionarnos en este segundo tiempo. Y realmente se me hace difícil, ¿no? Se me hace difícil. Porque lo que tiene Laureano Dueño, que hasta ahora, a ver, no ha despertado, no ha tenido buenas actuaciones, por ahí podemos ponerle alguna ficha. Pelota larga de Flores al área, de arco a arco sale el portero Fabio Gómez para controlar la pelota. Porque tiene a Quique Villalba, Manuel Roa, Denis Benítez, el arquero Forza y lo dicho, Laureano Dueño. Cabecea Piz, corre Cliñao, arranca Cliñao contra la izquierda, toca para Piz, devolución para Cliñao en velocidad, ganó, pero el pase es muy largo, se escapó por línea final, Piz también, lejos de ese nivel que uno le ha visto en otros clubes y que tanto nos ilusionó cuando Guaraní lo contrató para jugar este Regional Federal Amateur. Toca Romero, recibe Riquelme, otra vez Romero, para atrás Cardoso, Millán, pifia en la salida Abelo, la pelota la corre Romero, viene el centro, arriba de cabeza el Tarrito Pérez, la busca Facundo Mendoza, la tiene el 7, abrió juego para Ibarra, Ibarra amagó para atrás, salió para afuera, adelanta la pelota con la marca de Brian Domínguez, rebota en Brian, se escapa de la cancha, saque de manos que tendrá que hacer Gabriel Brites, el número 3. Seguramente ese lateral va a caer en forma de centro al área por parte de Brites, así nomás. Devuelve de cabeza el Tarrito Pérez, corta Riquelme de cabeza, revienta Lechner, errándole la cancha. La pelota a la platea, donde estamos ubicados nosotros aquí en la mitad del terreno. Brites, Mariano Mendoza, Facundo Mendoza que la dejaba pasar, devuelve Lechner, Lazaneo, no hay falta. Encinas, se tira, dice, hace una seña, aquello que protestamos, ¿no? Se tira. Pelota contra la izquierda para Medina Guayo, va por más, Sol de América, atención. Hace la diagonal, se arrima al área, la soltó para Riquelme, Riquelme de una. Caño incluido sobre Cliñao abriendo juego contra la derecha para la llegada de Rojas. Rojas para Romero, última línea, viene el centro, devuelve bien parado Pablo Mota. Recupera Mariano Mendoza, la pone por bajo. En la derecha otro centro de Rojas, la saca Abelo. Y la corre Domínguez, Domínguez con Piz. Piz que amagó para la derecha, salió para adentro. Y después... Ay. Realmente una sombra Guaraní, una pena. Esperábamos una reacción del conjunto franjeado en este segundo tiempo. Nos pareció en los primeros minutos que iba a suceder. Pero ahora de nuevo ha recuperado el protagonismo Sol de América. Recuperó inclusive la posesión del balón. Pelotazo largo, alguna acción individual de Lazaneo me parece lo único que podemos pensar o creer que puede sacar a Guaraní de este momento tan pero tan complicado. Falta sobre Lazaneo de Rodolfo Gómez, hay tiro libre para Guaraní, pero mire, los jugadores de Guaraní caminan en este tiro libre que tiene a favor como para buscar el descuento. Mota para mandar el centro, Lazaneo, Brian Domínguez, llega Piz, llega Lechner, llega el Tarrito Pérez, llega Abelo, se queda de último hombre, Darío Cardoso con Millán para marcarlo, a Ibarra, dará la orden el árbitro, va Guaraní por el descuento, Mota con el centro pasado, de cabeza la saca Villalba,
La corre Domínguez, posición adelantada, está cobrando el asistente del jugador de Guaraní, Antonio Franco. Salida indirecta que ya hicieron. La tiene Mariano Mendoza. Mendoza juega muy bien al fútbol. Largo para Ibarra, que está adelantado. Salida indirecta para el conjunto de Guaraní, Antonio Franco, que cae 2-0. Somos Deporte Misiones TV, 18 minutos de este segundo tiempo. Un gol nada más le pedimos a Guaraní para avanzar en este regional federal amateur a la final de la región litoral norte. La tiene Abelo, porque si no habrá que sufrir en los penales. Millán, pelotazo largo para Cliñao. Este es el problema de Guaraní, se juega el pelotazo, no hay juego asociado. Caía Cliñao, reclama falta. ¿Qué te van a cobrar, Cliñao? Riquelme la pierde con la marca de Cliñao, que se la toca afuera. Si no se asocia a Guaraní, si no busca mover la pelota, tenerla allí en la mitad de la cancha y acercarse en forma combinada, en forma conjunta sus medios al área, va a ser muy difícil, salvo que Lazaneo haga alguna de las suyas, como puede hacerlo. Lazaneo es el único que está jugando en su nivel. Pelota de Cardoso, tocaba Domínguez, busca Piz, la pierde con la marca de Riquelme, busca la falta Riquelme, no se la pueden sacar, saca desde el fondo Rodolfo Gómez, le cae a Mariano Mendoza, corta el jugador Cardoso, la hace Brian Domínguez, foul de Brites, tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, un centro que va a caer al área. Lechner le reclama una tarjeta al árbitro y sí, la va a sacar nomás. Amonestado el número 3 Brites a los 19 minutos de este segundo tiempo, el 64 de tiempo acumulado. Va Lechner, va Abelo, será de cabeza que llegará la alegría franjeada. Me pregunto, Mota con el centro, 2, 4, 5, 6 camisetas. Allá hubo un empujón, el árbitro no vio nada, el asistente. A ver, hubo una agresión clarísima, una agresión clarísima sobre Lazaneo, me parece. Los jugadores de Guaraní le piden que miren al asistente. El árbitro, que se acercó hasta donde está caído el jugador de Guaraní. Hubo una agresión dentro del área, repito, a ver si podemos ver. Sin pelota, es cierto, pero debería ser... No es penal porque la pelota no está en juego. Pero debería, si es una agresión, debe sacar una roja directa. Ahí está. O sea, estamos mostrando lo que pasa en la cancha. No es que aquí a nosotros se nos ocurre con un buen diagramador de imagen, de un buen Photoshop y de editor de imágenes que estamos armando todo. Para el árbitro no pasó nada. Tiro libre para Guaraní, le va a pegar Mota. Busca el descuento Guaraní, viene el centro, el punto penal, entró Abelo, cabeció la pelota. Empujón cobró. Empujón de Abelo cobra el árbitro, de Lechner. Bueno, sinceramente, a ver, estas cosas de a rato a uno le dan ganas de dejar todo, de abandonar el relato, de dedicarse a ver a los nietos, de salir con algunos amigos a pescar, a tomar alguna otra bebida, algún bar, disfrutar otras cosas, pero me resisto realmente y por eso sigo y lucho contra la vergüenza que me generan algunas cosas que pasan en el fútbol desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero en particular en los últimos, donde realmente han sucedido cosas inexplicables como algunas decisiones de este árbitro Federico Encinas. Viene Millán, el centro rebotó en Romero, sale Riquelme, pelota larga para Ibarra, ataca Sol de América, que está ganando 2-0, habilitado, y está el tercero de Aguayo. Aguayo, ¡ay! Justo se le alcanzó a pellizcar desde atrás a Velo. Justo se le alcanzó a pellizcar el jugador de Guaraní, Lechner. Lechner se le alcanzó a pellizcar a Aguayo cuando lo iba a fusilar, cuando lo iba a justiciar. A Eduardo Flores, quedó lesionado Lechner encima. Parecía posición adelantada en el arranque de la maniobra.
El asistente dejó seguir y casi Sol de América anota el tercero para clasificarse directamente a la final de la región Litoral Norte. Pero volviendo al anterior que les decía, uno se resiste a estas cosas. Y por más que escucha y le muestran grabaciones y le muestran entrecruce de mensajes, cuando ahí vemos lo que sucedió en la jugada anterior con esa salvada de Lechner, que se jugó la vida, se jugó el cuerpo. Ya se recuperó Lechner, por suerte. Será bote a tierra para el arquero Eduardo Flores, que le reclama al árbitro no sé qué cosa. Llega un momento en que todos reclaman. Acá está Lazaneo reclamándole al asistente y al cuarto árbitro. Claro, Guaraní está en un estado de nerviosismo que es entendible, pero ¿sabe una cosa? Es cuando más tranquilo debe estar, porque de lo contrario va a llegar mal a los penales si es que llega. Mire lo que le estoy diciendo, por cómo se ha planteado este segundo tiempo, que nos ilusionó de entrada. Van 24 casi, quedan 30 minutos como mínimo. Pero de a ratos, digo, da ganas de tirar todo al diablo, Da ganas de tirar todo al diablo. Ataca Sol de América, que no tiene nada que ver en esto, porque Sol de América le está ganando legítimamente a Guaraní. Viene por la derecha el jugador número 4, Rojas, que se adelanta, lo empujaba a Cliñau, la pelota se perdió por línea de fondo. Saque de meta, se viene el primer cambio. En Sol de América va a entrar con el número 17, Junior Agüero. Quema las naves. El técnico Jazmín lo va a sacar a Ibarra. Bueno, Ibarra que no merecía salir, Mire, yo creo que le da una mano, Le está dando una mano, me parece, Jazmín a Franco Sosa, Se va Ibarra a la cancha Junior Agüero y se viene el Laureano Duello en Guaraní. Antonio Franco. Se va a ir Piz, el número 11. 25 minutos se cumplen exactamente. Se va Piz. Ingresa Laureano Duello. A ver, Duellito, usted jugó en Juventud Unida de Gualeguaychú, no me puede dejar mal. A la cancha con el 18 para jugar bien de punta, pero el árbitro ahora está diciendo que se vayan a refrescar a los jugadores. Exactamente a los 25 de este segundo tiempo. Parecía que iba a reaccionar Guaraní, pero no reaccionó. Se quedó en eso, en el amague. Y Sol de América sigue ganando 2-0. 2-2 el global. Falta mucho todavía. Un gol de la franja cambia todo. Pero, como está la cosa, como ha jugado este partido Guaraní, difícil que el chancho chifle, dijo mi abuela, ¿no? Y ojalá que me equivoque. Conversa Franco Sosa con sus jugadores, tratando de modificar alguna cuestión, fundamentalmente desde lo táctico, desde lo estratégico. Guaraní tiene con qué jugar, pero Guaraní le regaló todo el primer tiempo y fue una de las cosas que con Mauro Heidel, en los debates semanales que tenemos en Canal 6, habíamos justamente conversado acerca de cómo iba a plantear Guaraní, que tiene más en cuanto a plantel, en cuanto a juego, tiene más que Sol de América. De esto no nos va a cambiar este resultado que se está dando parcialmente aquí en Formosa. Pero el temor que teníamos era cómo Guaraní iba a jugar este partido. Y pasó lo que yo más temor tenía, que Guaraní viniera a replegarse y a defender el 2-0. Para mí, Bilardo lo dijo en algún momento, el maestro, el profesor, el doctor Bilardo dijo en algún momento que el peor resultado a favor era un 2-0, y un poco de eso tiene razón indudablemente después de ver lo que ha pasado. Porque te hacen un gol y es como que te entran todas las dudas juntas a jugar en tu cabeza. Y el rival se te agranda porque sabe que está solo un gol de diferencia. Y por eso a Guaraní le ha sucedido algo de esto. Pero también por culpa de Guaraní, porque el primer tiempo lo jugó con 7 jugadores cerca de su arquero Flores y no pensando en ayudarlo al Chinito Monzón Cabral, que hizo un gran desgaste y terminó siendo reemplazado porque no tenía ya más oxígeno para jugar el segundo tiempo. Y a Lazaneo, que quedaron allá aislados, como diciendo, arreglate como puedas allá arriba. Nosotros nos defendemos acá atrás, el 2-0, y ustedes dos hagan lo que puedan allá arriba.
Y no es así, el fútbol no es eso. El fútbol es otra cosa, Guaraní tiene otra cara, tiene otras virtudes que lamentablemente hoy no aparecieron, es cierto, pero que no dejan de ser y en algún momento pueden aparecer. Duello tocando corto para el jugador Millán, se le escapa el balón a Duello que reclama una falta. Salida de manos que tiene que hacer Rojas, todavía falta. Y somos optimistas. Se viene otro cambio en Sol de América con el número 18, el que se pegó el golpazo allá contra la cabecera de la calle Ivanovsky. William Cárdenas a la cancha. Se va a ir Medina Guayo, muy aplaudido el 11. Muy aplaudido. Jugó un gran partido, Medina Guayo. Un gran partido. A la cancha William Cárdenas. La segunda modificación en Sol de América, ya hizo 3. Guaraní Antonio Franco, Roja con el lateral. Buscaba justamente Junior Agüero, pelota larga, corre William Cárdenas, pone el cuerpo Lechner. La pelota se escapa por línea final, salida de arco, que tendrá que hacer Eduardo Flores. Por la actitud de algunos jugadores, particularmente Flores, es como que ya Guaraní está decidido a ir a los penales. Como si algo te garantizara los penales. Es cierto, claro, cuando jugás por debajo de lo que podés, es como que te aferrás a esa posibilidad que se te presenta, pero no deja de ser un riesgo, indudablemente. Pelota larga de Flores, no podía Lazaneo, le cae al chulo Millán. Millán, largo envío para Cliñao, corre Cliñao, se fue afuera. Claro, no se puede jugar así al fútbol. A ver, tirarla para adelante no es jugar asociadamente. Arreglate allá como pueda, corré, buscala, bajala, dominala. Hay que jugar asociadamente. Revienta Lechner, la busca Laureano Duello, de cabeza se la saca fuera de la cancha Rodolfo Gómez. Sol de América no es un gran equipo, pero hoy ha estado a la altura de las circunstancias, cosa que no ha podido tener Guaraní Antonio Franco. 30 minutos se cumplen del periodo final, quedan 15 más los descuentos. Venía Duello, revienta por un costado Rojas. Saque de banda para Guaraní, que se va acercando despacito al área, que defiende el portero Gómez, que tiene ya sombra en sus espaldas. Lateral que hace Millán, busca a Duello, descargó otra vez con Millán, otra vez con Duello. Pierde la pelota, lucha Duello, gana Duello, protege la pelota, la hace rebotar. El Mariano Mendoza, saque de costado para Guaraní. Parece que entró bien. Ahora Duello. Millán con el lateral. Se mueve Cliñao, se mueve Laureano Duello. Va la pelota para este. Contra la banda de costado, se la tocan afuera. No, el árbitro dice que él la tiró afuera. Y ahora salida de manos para Sol de América, que gana 2-0, 2-2 está el global. Por ahora hay penales aquí en Formosa para determinar quién va a la final de la región litoral norte. Marca Velo, Cardoso de media vuelta. El envío no es ni de Cliñao ni de Duello, se escapa afuera. Roja con el lateral. Mariano Mendoza, muy buen jugador. Devuelve el Tarrito Pérez, la busca Lazaneo. Otra vez quién, Mariano Mendoza. Pelota larga, falla el Tarrito Pérez en primera instancia. Se la roba William Cárdenas, ganó Cárdenas, está en el área, le cayó en falta, cobra falta. Sí, me pareció. Bueno, una por lo menos a favor de Guaraní cobró. La infracción Encina, quedó en el piso el Tarrito Pérez. Golpeado, una parte de su cuerpo en el área, otra fuera de ella. Mira su cronómetro el árbitro. 32. Se cumple. Quedó contracturado. No solamente el problema del golpe que sufrió cuando lo embistió Cárdenas, sino que además está contracturado el Tarrito. Bueno, un detalle no menor, ¿no? Un jugador de muchos años que lógicamente debe estar sintiendo el esfuerzo fundamentalmente del primer tiempo, cuando trató de hacer algo en la ofensiva. Ahí me parece que le está pidiendo cambiar de... Sí, van a cambiar de lugar con Brian Domínguez. Ahí le pidió Franco Sosa a Brian Domínguez que se quedara como lateral y lo va a adelantar un poquito al Tarrito Pérez. Saca Flores.
33 casi. Busca la Saneo. Le gana de cabeza Villalba. Pelota a terreno de Guaraní jugada por Facundo Mendoza. Pelota al lateral. Saque de manos que tendrá que hacer Brian Domínguez. Combinará con el Tarrito Pérez. No, más allá. Buscándolo a Duello. Ni él ni Brites. ¿Quién? Mariano Mendoza. De cabeza a Velo. Busca la Saneo. Anticipa Villalba. Siempre ganan los de las divididas. Todas las ganan los de Sudamérica. Luchaba Mota. Corre Cliñau. Le ganó Cárdenas. Pelota larga. A la última línea cierra para atrás Barrientos. Con el pie la tiene que sacar Flores. Barrientos. Combina con el Tarrito Pérez. La hace rebotar en Riquelme al lateral. Saque de manos para Guaraní, Antonio Franco. 33 y medio. Periodo final. Gana Sol de América 2-0. Le tendrá que pegar el arquero Flores. A esta altura del partido, una genialidad de la Saneo nos puede salvar. O una aparición rapidita de Cliñau o Laureano Duello. O algún tiro libre de Mota. Alguna falta cerca del área, ¿vio? Es lo que avisó en el horizonte inmediato de Guaraní para los próximos minutos. Siempre y cuando no nos metan el tercero, ¿no? La boca se te haga a un lado, Morales, dirá algún hincha de Guaraní. Sacó Facundo Mendoza, recuperó Domínguez, tocó con Cardoso, recibe Lechner. Levanta la pelota para Duello, gana Duello poniéndole bien el cuerpo a Brites. Quedó golpeado en la mitad de la cancha la Saneo. No puede Duello, se la robaron. Toca corto Mariano Mendoza con Facundo Mendoza. Saca a Brites. Lechner que le entra con todo. Lo van a echar a Lechner. Roja para Lechner. Bueno. Dura entrada de Lechner desde atrás sobre Junior Agüero. El árbitro lo ve. Y a los 35 minutos Guaraní se queda con uno menos para jugar los 10 más el descuento. Expulsado Rodrigo Lechner por esta entrada, por esta agresión desde atrás. Ahí quedó golpeado inclusive Lechner también sobre Junior Agüero, con quien había tenido una jugada anterior. Ahí vamos a ver la repetición en un instante. Habían tenido un encontronazo en la jugada anterior. A ver si no hay también una tarjeta para el jugador de Sudamérica, ¿eh? A ver. Porque sigue con la tarjeta en la mano, la tarjeta roja. El árbitro. Una agresión, repito, que no tiene mucho sentido. Los jugadores de Guaraní también le reclaman al árbitro que debe expulsar al jugador de Sol de América, que fue el que primeramente lo golpeó. Mota le está pidiendo eso, porque, a ver, primero lo golpearon a la Saneo. La Saneo era el que había recibido una falta fuerte en la mitad de la cancha. Y quedó ahí golpeado. Roja para Lechner. A ver. No, guardó la tarjeta. Bueno. Se queda con 10 Guaraní. Malas noticias. 36 minutos del segundo tiempo. Expulsado Rodrigo Lechner con roja directa por agresión sobre el número 17, Junior Agüero. Mota le reclama al asistente, ahora va y le reclama al árbitro. Están descontrolados los muchachos de Guaraní, una pena. Ahí está la agresión de Lechner en perjuicio de Junior Agüero. Bueno, el clima está muy enrarecido. Se está moviendo Quique Villalba, me parece, para sostener la defensa. Va a tener que sacar un delantero, ¿no? Me parece que va a tener que sacar un delantero. Franco Sosa metido dentro de la cancha, reclamando no sé qué cosa. A ver, el árbitro va a hablar con el asistente, ¿eh? A ver. A ver qué otra decisión van a adoptar, ¿eh? Lo llama el cuarto árbitro. Se junta ahí el cuarto árbitro con el primer asistente y con
el cuarto, el asistente 1. A ver. No pasó nada, no sé qué hablaron. Así están discutiendo Villalba, Diego Villalba, el autor del primer gol del partido, y Lazaneo. Pablo Mota algo le dice, el árbitro va al trote hacia el área, está golpeado Eduardo Flores. El juego que se interrumpe ya, Guaraní apuesta a los penales, 38 cumplidos. Apuesta a los penales, Guaraní. Quedó con 10, empata 2-2 en el global. Está perdiendo 2-0 acá, ganó 2-0 allá. Franco Sosa le pide algo a Pablo Mota para rearmar el dibujo táctico de la mitad de la cancha. El auxiliar que tiene que ir a atenderlo a Flores va como la tortuga Manuelita hasta el área, tratando de que el tiempo corra. Bueno, amigo misionero, hincha de Guaraní, a sufrir, a tratar de que esto termine así, para que en los penales la suerte pueda cambiar. No sé si es la suerte, si no es un poco de impericia lo que ha sucedido a lo largo de todo el partido acá, en el estadio de Sol de América. Y allá enfrente veo un cartel grandote que dice gracias Gildo. Y sí, muchos deben estar agradeciéndole a Gildo, ¿no? Señoras y señores, el partido está detenido. Se recupera ahora sí Flores. Habrá tiro libre desde la mitad de la cancha para Sol de América, que tiene 11 contra Guaraní, que quedó con uno menos por la expulsión de Rodrigo Lechner, que era candidato también a patear los penales, ¿no? Y ahora no estará. Saca Villalba, se reanuda el juego. No, el árbitro dice no puede, porque todavía hay un auxiliar de Guaraní dentro del campo de juego. A ver cómo se recompone la defensa. Tarrito Pérez pasó a jugar de primer marcador central, y no se vienen más cambios. Diego Villalba con otro centro, busca la clasificación directa. Sol de América, el centro, saca el Chulo Millán, completa Cliñao. Pelota para Lazaneo, de chilena Mariano Mendoza, la figura de la cancha, por lejos, por afano, por robo, por escándalo, el número 5, lo que juega ese Mendoza. Recupera Agüero, Junior, abrió contra la derecha para Contreras, buen anticipo de Mota. ¡Oh! Y eso, durísima entrada sobre Pablo Mota, amarilla para Rojas. El número 4, tarjeta amarilla para el marcador de punta de Sol de América por esta durísima entrada a los 41 ya de este segundo tiempo. Quedan 4 más lo que agregue el árbitro. Dolorido Pablo Mota se está recuperando en el puesto de Millán. A ver, rearmo Guaraní para que más o menos entienda cómo está parado ahora con 10. El arquero Flores. En el fondo, Brian Domínguez, Alejandro Pérez, Daniel Abelo y el Chulo Millán. En el medio está Cardoso con Pablo Mota y Cliñao, y arriba Doello con Lazaneo. Así se planta Guaraní para jugar los últimos 3 minutos y medio. Más lo que agregue Federico Encinas. Le pega Eduardo Flores. Largo envío para Doello. Arriba el recientemente amonestado Rojas. Cabecea Mota, cabecea Riquelme en el camino, cabecea Cliñao, cabecea sacándola en el cierre Brites, completa Rojas, toca Riquelme, Mariano Mendoza que la pone larga, buen anticipo del Tarrito Pérez antes que Cárdenas, corta Cardoso, jugándose el pellejo y recibiendo una dura falta. Roja, bueno, 10 contra 10, expulsado el número 18, William Cárdenas, en Sol de América, minuto 42-87 acumulado, roja directa para Cárdenas, que había reemplazado hace un ratito nada más al muy aplaudido Medina Guayo. 10 contra 10, ahora la cosa puede cambiar. Quedan 3, más lo que agregue el árbitro. Expulsado William Cárdenas, antes Lechner.
Uno en cada equipo. Hay tiro libre para Guaraní, a ver si se anima a la franja. Abelo para pegarle. Millán algo le dice. Le va a pegar a Abelo. Buscándolo a Lazaneo. Está muy solo Lazaneo, contra 3. La abre contra la derecha. Ay, le erró la cancha, Abelo. Le erró la cancha. Saque de costado. ¿Qué hace Brites? Mariano Mendoza. Largo envío para Junior. Agüero, corta de cabeza. El Tarrito Pérez le cayó para Lazaneo. ¿Quién se la robó? Mariano Mendoza. Corre Facundo Mendoza. Foul de Lazaneo. Escandalosa actuación del número 5 de Sol de América. Lo que juega esto. Ojalá lo esté viendo Pedrito de Chada este partido. Este número 5 merece estar en otra categoría. Juega a otra cosa. En toda la cancha. En toda la cancha juega este Mariano Mendoza. Y Facundo también, es un buen acompañante. Es primera guitarra Mariano Mendoza, que coloca otro centro contra el área. Llegaba Rojas. La pelota que le pega desde el piso, cayéndose Villalba, pero el remate se fue lejos. Estaba adelantado Riquelme. Cobraron posición adelantada o salida de arco, cualquiera de las dos cosas para Guaraní Antonio Franco. Quedó contracturado Diego Villalba. 44. Queda uno más lo que agregue el árbitro. Y habrá penales para decidir quién es el finalista de la región Litoral Norte. Gana Sol de América 2-0. Allá ganó Guaraní por el mismo resultado, por lo que habrá penales, remate desde el punto penal. Sacará Flores. Se van a cumplir los 45. Devuelve a terreno rival. Arriba Lazaneo. Busca Duello. Ganaba Duello. Saca Mariano Mendoza. Buscó a Facundo Mendoza. Anticipo de Abelo. Corre Cliñau. Pifia Brites. La saca fuera de la cancha. Lateral para Guaraní. Atento a cuánto más vamos a jugar. A ver. Cambio en Sol de América. Se viene para la cancha con el número 16. Bruno de Martino. Se va a retirar el 7. Otro que juega bien, Facundo Mendoza. Di Martino por Facundo Mendoza. 5 más, hasta el 50 vamos. Agrega 5 minutos. El árbitro, Federico Encinas. Brian Domínguez. Gana Sol de América 2-0. Los dos juegan con 10. Brian Domínguez, un centro para nadie. Corre Duello, devuelve de cabeza en el cierre. El jugador Rojas le cae a Cliñau, foul, le cobran a Cliñau en perjuicio del marcador central Brites, del lateral en realidad, Brites. Le va a pegar Villalba, sacará a Villalba, jugando para quién, para Mariano Mendoza, ahí está. Le deberían poner ya a este estadio Mariano Mendoza, me parece. Lo que juega este muchacho. Viene el centro. Cabecea para adentro. Cárdenas. Sin problemas. Sale Eduardo Flores y controla. No, Di Martino era el que cabeceaba. El recién ingresado, número 16. Sacará Flores. 46 y medio de 50. 3 y medio para aguantar el empate 2-2 en el global. Para llevar el partido a los penales. Le erró la cancha a Flores. Buscándolo a Duello, pretendía hacerlo. Sacará desde la derecha Rojas. Ya me parece que ambos equipos están decididos a ir a los penales. No quiere arriesgar absolutamente nadie en estos últimos 2 minutos y medio que le quedan. Corre Di Martino, encara la marca de Abelo, le gana Abelo, pero sacándola de la cancha. Saque de costado que tendrá que hacer Rojas adelantándose en la derecha. La pide Mariano Mendoza. Ahí está el eje medio, el patrón de la mitad de la cancha. Escapa Rojas, miró para el área, colocó al centro, arriba el Tarrito Pérez sacándola de cabeza. Mota de una, lo pone a correr a Duello. Cierra en el fondo Rodolfo Gómez. Revienta la última línea, retrocede el Chulo Millán. No puede cabecear. Buscaba la pelota Di Martino, saca a Abelo. Lateral. Cuando quedaba en el piso el Chulo Millán reclamando una falta. Saque de costado para Sol de América.
Se está terminando la historia, casi 48. Desde la derecha para entrar con sus manos a esa pelota, Fabricio Rojas. Va a levantar el centro con sus manos, busca a Riquelme, empujón, mano de Riquelme. El árbitro dejó seguir, le cae a Lazaneo. Levanta una pelota a la mitad de la cancha, en retroceso marca Rodolfo Gómez. Villalba que la manda hacia el área en centro, el cabezazo de Junior. Agüero sale, el portero Flores y domina, quedándose en el piso. Flores que muestra signos de dolor en el posterior izquierdo. 48 y medio. Últimos 90 segundos. Sacará Flores, que me parece no quiere pegarle la pelota, y así nomás lo hace. Combinó con Millán. Se adelanta Millán. Tocó por bajo para Duello. Anticipado. Palomita de Millán. Mariano Mendoza, como siempre, ganó. La pone para Romero. Puede ser la última del partido. Viene Romero. Abrió juego para Di Martino. Encaró la marca de Millán. Viene el centro. Tocó Romero para atrás. Marca Cardoso, sacándola del área. De media vuelta. Millán la pone a la mitad de la cancha. Rebotó en Rojas. Último minuto. Último minuto del partido. 49 de 50. Se va a terminar. Iremos a los remates desde el punto penal para establecer un finalista de la región Litoral Norte. Saca Millán, largo envío, busca Duello. Con el pecho, Rodolfo Gómez. La tira a un costado. 49 y medio, se va a terminar el partido. La última es para Guaraní, que no tiene apuros. Va Millán para mandar la pelota contra el área. Está en ella Lazaneo, que no tuvo realmente ni una. En realidad Guaraní, estoy tratando de recordar, Tommy, no tuvo ninguna situación de gol. En eso resumimos nuestro análisis de cómo Guaraní jugó este partido. Viene el centro, entró Lazaneo, no pudo girar. Se la sacó justo a tiempo Romero. Y va la respuesta con Riquelme, corre Junior Agüero. Abriéndose contra la derecha, lo persigue Duello. Le ganó Junior Agüero. 50 minutos cumplidos. Sigue Agüero, coloca un centro pasado, no hay nadie. Y la pelota se va a escapar por el costado. Impulsada por Flores. No mira el cronómetro el árbitro. El tiempo ya pasó, ya expiró. 50 y medio. 50 y medio. Regaló 30 segundos el árbitro. Brites con un centro con sus manos que va a caer al área. Viene el centro. La pelota la busca de cabeza, metiéndola para adentro. Di Martino devolvió a Velo en dos tiempos. Completa Velo. Pita el árbitro. Se terminó el partido. Ha ganado Sol de América 2-0 por los goles en el primer tiempo de Villalba de cabeza a los 32 y de Renzo Riquelme de penal en el minuto 42. Y por eso ahora nos iremos a los penales para determinar cuál de los dos avanzará a la final de la región Litoral Norte. Amigos de Deportes Misiones TV, venimos ahora a la parte más emotiva y decisiva del partido. Veremos si en los penales Guaraní tiene un poquito más de precisión que de audacia, esa que le faltó en el trámite, como para al menos intentar anotar un gol que complicara la cómoda situación en la cual se desarrolló el partido esta tarde aquí en la cancha de Sol de América, porque Sol de América ganó con absoluta justicia, pero Guaraní le regaló desde la postura, desde la actitud y desde también las situaciones que se dieron a lo largo del partido, le regaló esta chance que ahora tiene inmejorable el equipo de Hugo Jazmín, de decidir la clasificación a la final de la región Litoral Norte. Ya vamos a ver si ante América de General San Martín Chaco o si Huracán de Goya, por el pasaje al partido definitorio del ascenso en busca del Federal A. Veremos si Guaraní puede zafar de esta incomodísima situación en la cual lo ha puesto Sol de América.
pero también otras circunstancias que ya hemos hablado a lo largo de todo el partido y en la previa también, y de la cual no quiero olvidarme, pero tampoco es para andar llorando permanentemente sobre la leche derramada. Son las cosas del fútbol, este fútbol del interior que realmente a mí me molestan y mucho, pero sobre todas las cosas me duelen que sucedan, porque son cuestiones extrafutbolísticas que uno se va enterando y que, como dije en algún momento, dan ganas de tirar todo al diablo y de dejar que la cosa siga y bueno, y volver alguna vez cuando pueda cambiar. Ahora, si hacemos esto, ¿de verdad alguien usted cree que va a cambiar? ¿No es mejor quedarnos acá y seguir sosteniendo nuestra bandera de que esto tiene que cambiar de una u otra forma? Esto tiene que mejorar, que no puede pasar que árbitros que son de dudosa moralidad sean designados para partidos trascendentales cuando hay mucho en juego y particularmente ascensos o clasificación a próximas instancias. Es un momento, me pregunto, bueno, la verdad no lo sé, pero uno trata de permanecer erguido ante estas circunstancias. Gracias a nuestro colega y amigo Gustavo Ríos, que está totalmente de acuerdo con nuestro comentario. Gran abrazo, Gustavo, el gran relator que tiene la provincia de Misiones, que nos está siguiendo a través de nuestra emisión de Deporte Misiones TV. Pero seguramente él se debe sentir identificado como tantos otros, dirigentes, público en general, ese público que ya se ha alejado inclusive de las canchas, y periodistas, los que ya tenemos más años, porque claro, los jóvenes se entusiasman con cualquier posibilidad que se presente de hacer una cobertura, y los entendemos, porque nosotros también alguna vez fuimos muy jóvenes, pero de a rato digo y repito lo mismo, da ganas de tirar todo al diablo, da ganas de tirar todo al diablo. Bueno, a los penales, arco norte, el que da espaldas a la ruta provincial 11 hacia Pirané. Ahí se van a ejecutar los penales. El árbitro Encina, el cuestionado Encina, llevando la pelota. El arquero Fabio Gómez ya está esperando en la zona donde se va a colocar la pelota para el primer penal. Va Pablo Mota. Pablo Mota para rematar el primer penal. Comienza Guaraní con la ejecución de los penales. Ahí el árbitro se acerca hasta donde está el portero Fabio Gómez. También va Flores. Hablará con los dos arqueros sobre cómo tendrán que estar ubicados en la línea de marcatoria cada vez que se vaya a ejecutar un penal. Pablo Mota con el primero para Guaraní Antonio Franco. Sigue el diálogo de Encinas con Flores y con Gómez. Los jugadores de Guaraní todos en la mitad de la cancha abrazados, unidos en un gesto como diciendo: todavía podemos, todavía estamos con vida para llegar a la final. Gómez ya está parado en la línea. El árbitro ahora conversa con Pablo Mota. Acomoda Pablo Mota. Encina algo le dice al oído. Ahí no la podés poner, es más atrás, dice. Correcto, ahora sí. Carrera de 5 pasos. Hay 2 pelotas dentro de la zona del área. Tienen que sacar, tiene razón nuestro productor general Tommy Zapata. Había 2 pelotas allí dentro del área. Ahí sacó Encina justamente la que estaba sobrando. Primer penal para Guaraní. Pablo Mota bailotea la línea, levanta los brazos. El portero Gómez da la orden al árbitro. Va Pablo Mota, primer penal. Mota atajó al arquero. Le adivinó la intención. Mota se quiere morir. Bailoteó, amagó irse a la derecha.
Y cuando cruzó el disparo, Mota suave, muy suave. Ahí lo van a recibir sus compañeros al capitán. Se arrojó Gómez hacia la izquierda para controlar. José Romero con el primer penal de Sol de América. Eduardo Flores lo abrazan, lo consuelan sus compañeros a Pablo Mota. Eduardo Flores bailotea, va José Romero para poner en ventaja a Sol de América. Romero, gol. Se movió Flores hacia la izquierda, Romero lo vio y levantó la pelota suavecita para anotar el primer tanto. Va Lazaneo para Guaraní, segundo penal, gana Sol de América 1-0 porque falló Mota y anotó José Romero. Lazaneo, el goleador, uno de los mejores jugadores en cuanto a rendimiento individual que ha tenido Guaraní en esta temporada. Acomoda la pelota. Gómez lo mira ahí a 3 metros de distancia. Señor árbitro, el arquero no puede estar ahí. No sé si conoce el reglamento, ¿vio? Ahora sí, retrocede Fabio Gómez. Larga carrera de derecha para pegarle Lazaneo. Va Juan Manuel Lazaneo. Atajó el arquero. Al mismo lugar de Mota adivinó Fabio Gómez, que ya a esta altura parece el Dibu Martínez. Y no el portero de Sol de América. Atajó el remate muy suave de Lazaneo. Muy suave. Le adivinó la intención. Erró los dos Guaraní. Ahora va Renzo Riquelme para sacar más diferencia en favor de Sol de América. Lo dejará Eduardo Flores. Riquelme ya anotó 1 en el partido. El segundo gol, el que llevó la definición hasta este momento de los penales. Dará la orden Encinas. Va Renzo Riquelme, segundo penal para Sol de América. El remate, gol. Flores a la derecha, Riquelme abajo contra el caño izquierdo. 2-0. Está ganando Sol de América. Va Alejandro Pérez para el tercer penal de Guaraní. Obligado a convertir el Tarrito Pérez, porque si lo erra y el próximo de Sol de América lo convierte, se termina la historia. Momento bisagra, momento clave en la definición por penales. Guaraní tambaleando contra las cuerdas, apelando a un término boxístico. Va Tarrito Pérez. Ahí va Alejandro Pérez. Gol de Guaraní. Bien colocado el remate del Tarrito contra el caño derecho. Voló el arquero, pero no llegó. Muy bien ejecutado. Achica diferencias. Va Diego Villalba, el zaguero central, que anotó de cabeza el primer tanto del partido. Flores por la revancha. Flores por la revancha. Acomoda Diego Villalba. Veremos si es tan bueno con los pies como con la cabeza. El zaguero central da la orden del árbitro. Tercer penal para Sol de América. Villalba. Gol. Y era bueno nomás, Colocó muy bien la pelota. Eligió mal otra vez Eduardo Flores. Va Cliñau. Esteban Cliñau. Cuarto penal, obligado a convertir. Obligado a convertir. Cierra Cliñau. Será finalista Sol de América. Obligado Cliñau a convertir. Y después Flores a atajar el próximo. No hay más chances. Ha convertido los 3 Sol de América. Ha errado 2 Guaraní. Y ahora Cliñau y su zurda para achicar la ventaja y seguir teniéndolo a Guaraní con posibilidades. Corta carrera de Cliñau. Da la orden Encina. Va Cliñau. Golazo. Gol de Guaraní. Cliñau
Eligió el palo derecho el arquero. Cliñao arriba. Al izquierdo va el mejor jugador del partido, Mariano Mendoza, la gran figura del partido. Si lo hace, es clasificación de Sol de América. Si lo erra, Guaraní estará obligado a convertir el suyo y que Flores lo ataje o vuelvan a amarrar los futbolistas de Sol de América. Momento decisivo. Sol de América por la clasificación, Guaraní por la ilusión de llegar al quinto penal. Le va a pegar Mariano Mendoza, el volante medio, el mejor jugador del partido. Ahí está, Mariano Mendoza. Gol y clasificación de Sol de América. Clasificó Sol de América. Le acaba de ganar por penales a Guaraní Antonio Franco 4-2. Se desata la alegría de los hinchas, de los jugadores, de los dirigentes. Y lo que pensábamos que era una posibilidad concreta termina de concretarse ahora a las 19:11. Guaraní ha quedado en el camino. Esta vez, como en el 2021, en las semifinales de la región, en aquella oportunidad ante Victoria de Curuzú Cuatiá. Ahora aquí en Formosa lloran Cliñao, llora el Tarrito Pérez, está llorando, creo que Lazaneo está acá, discutiendo con el jugador Junior Agüero, que saluda ahí a un futbolista. Lloran los jugadores de Guaraní. Se ha terminado la historia inesperadamente, pero sabe, llora también Flores, el arquero. Pero sabe una cosa, no en vano uno tiene tantas décadas sobre sus espaldas viendo fútbol. Y yo en algún momento, la semana pasada en Villa Sarita, hace exactamente 7 días atrás, casi a esta misma hora, dije que Guaraní estaba dilapidando un montón de situaciones para liquidar allá la historia. Y creo que también allá el cuerpo técnico le faltó astucia, audacia para buscar el tercero en lugar de aguantar el resultado de 2-0. Bueno, algo de aquello que intuíamos, presagiábamos, más todo lo que comenzó a pasar desde el día lunes, cuando hubo pedidos de video de por qué habían cobrado un penal a favor de Guaraní, desde allegados al Consejo Federal, la designación después de Encinas. Encinas no debe estar, no puede dirigir ni siquiera partidos de baby fútbol. Pero bueno, así se manejan las cosas en el poder, cuando los que deciden son del interior, pero que van en contra del propio interior en muchos casos, y en otros trabajan y operan para sus amigos. Y eso, y lo digo ahora, eso es lo que un poco ha sucedido esta tarde-noche, acá, esta tardecita en realidad, acá en Formosa. Todo eso que nos dijeron que era posible que sucediera, pasó. Pero también en parte Guaraní es culpable porque Guaraní no jugó el partido a la altura que todos queríamos que jugara. Y entonces le dio la posibilidad de que todo lo que se hablaba del poder que ya quiere que avance Sol de América y que Guaraní quede eliminado porque no son amigos del poder central, no son amigos de Tobillino, no son amigos de los Raed, no son amigos de Chiquitapia, y que no se encolumnan detrás de ese poder hegemónico que tienen algunos. Bueno, todas esas cosas un poco uno comienza a darle la razón. ¿Qué quiere que le diga? Porque este partido, cuando hay algún inconveniente, me parece, allí entre allegados y jugadores de Guaraní que están muy enojados, bueno, muchachos, no es tampoco para terminar la cosa de esta manera. Tranquilos. Esto ya se veía venir, ya lo habíamos escuchado, lo dijimos en su momento, en la semana.
el poder central, los amigos de Chiquitapia y de algunos políticos que están detrás de algunos clubes y de esas cuestiones que uno nunca entiende cómo se explican, pero que pasan permanentemente y que para eso hay miles de pruebas. Yo solamente con aquel momento de San Jorge de Tucumán sentándose en un partido final ante Alvarado de Mar del Plata porque se sentían despojados, ya con eso me sobra. Y después la decisión de alinear justamente con una sanción tan dura como la que recibieron los jugadores y el club San Jorge de Tucumán es suficiente. Bueno, pero no es momento para llorar simplemente es para reflexionar y para que nos demos cuenta de que en el fútbol no todo se resuelve dentro del perímetro de 100×70, que hay muchas otras cosas que se resuelven en la semana, que hay muchas otras que se resuelven levantando un teléfono, que hay muchas otras que se resuelven visitando oficinas, que hay muchas otras que se resuelven levantando el teléfono de algún amigo para que hable con fulano de tal, y también hay que tener una billetera bastante gorda. Bueno, me dicen acá que algún problema hubo entre algunos allegados, la barra de Sudamérica con algunos jugadores, barra de Guaraní, que estaban acá, bueno, se enojaron los jugadores con alguna cosa que gritaron, algunos barras que estaban aquí ocultos dentro de los plateístas de Sudamérica. Bueno, una pena. Tengamos en cuenta todas estas cosas. ¿Habrá que seguir luchando? Sí, no tengo dudas, porque como le dije, pese a que de a ratos a uno lo cansan, de a rato a uno le hacen bajar los brazos, uno ama el fútbol y quiere que el fútbol siga evolucionando, siga creciendo y que haya muchos más proyectos como los de Guaraní para llegar al Federal A. Una pena que se haya terminado tan pronto esta participación de la franja en el torneo regional federal amateur. Una pena porque había mucha ilusión, han pasado muchas cosas, un cambio de cuerpo técnico, una llegada de un entrenador que no conocía demasiado la provincia de Misiones. Bueno, hay de todo en este cóctel tan grande que se ha dado desde que renunció Marzuk y desde que se lesionó Barinaga, porque también a Guaraní le pasó eso, de que perdió a su principal figura sin poder reemplazarla porque el reglamento no contempla el reemplazo de futbolistas que tienen lesiones que demoran mucho tiempo en poder curarse, en poder sanarse. Ha quedado en el camino Guaraní, hay un dolor profundo en todos, absolutamente todos. Hay culpables de todos los colores, de todos los modelos que usted se pueda imaginar. Una pena, porque una vez más el hincha misionero queda desilusionado, decepcionado, porque un equipo que parecía se comía a todos crudos y que cuando más fácil se presentaba el ascenso al Federal A, como esta temporada, porque no había ningún caballo del comisario, bueno, a no ser que Sol de América sea el caballo del comisario, que en una de esas lo es, parecía que Guaraní tenía todo para ascender, pero no pudo. Primero porque no pudo hacer un tercer gol como quizás lo debió hacer el pasado domingo. Segundo porque acá jugó un primer tiempo horrible, de esos inexplicables, con 9 jugadores metidos dentro de su propio terreno, más cerca del portero Flores que de la mitad de la cancha, y dejando 2 arriba que se arreglen como puedan, en una evidente forma de sostener el 2-0 que había logrado como local. Pero ese gol de cabeza de Villalba destrabó el resultado y fundamentalmente a Guaraní lo llenó de dudas, lo llenó justamente de mucha incertidumbre de cómo reaccionar ante la adversidad.
Y el segundo gol de Riquelme en un penal insólito para nosotros, un penal que no debió cobrarse, por más que nos pareció que la pelota pegó en la mano, pero el jugador de Guaraní no tuvo ninguna intención y además la pelota le cae desde una posición en la cual no la podía observar, ni siquiera había un remate al arco. Bueno, ya usted seguramente en las redes sociales estará observando de lo que estoy hablando para que me entienda. Después Guaraní no reaccionó, pese a que en el segundo tiempo, los primeros minutos, nos dio la sensación de que iba en ese camino. Y en los penales uno ya sabe cómo es la cosa. A veces te cae la moneda de un lado y otras te cae del otro. A Guaraní no le cayó del lado deseado, terminó perdiendo 4-2 en los penales. Y Sol de América avanzó a la final de la región Litoral Norte y ya está a solo 3 partidos del ascenso. ¿Será el caballo del comisario Sol de América? Me pregunto después de esta derrota. Puede ser, ¿no? Bueno, no sé si ya está al final del otro partido, para ver, cierro con esto. Bueno, gracias por todos los mensajes. Gracias por todos los mensajes. Gracias Matías Aranda, que también está prendido a la transmisión. Es una provincia, dice, con historia de polémica para los equipos misioneros. Dice. Siempre pasan cosas allí, dice Matías. Y sí, Matías, tenés razón. Siempre pasan. Y hoy también pasaron. Hoy también pasaron. Bueno, vamos a cerrar con la información de quién es el otro finalista. Vamos a buscar el final del partido que estaban protagonizando Huracán de Goya y San Martín de Corrientes. Huracán de Goya y América de San Martín, provincia del Chaco. Ese partido, justamente de ese partido salía el rival de Sol de América, ahora que ha eliminado a Guaraní, Antonio Franco. Estamos buscando el final de ese partido en la región Litoral Norte, finalizado ya 2-0. América 1-1. América se clasificó, mire usted, 1-1 final con Huracán de Goya. Ezequiel Romero el gol de América. El empate de Huracán de Goya lo hizo Nicolás Torhoff. Clasificó América, que jugará con Sol de América, formoseños y chaqueños, la final de la región Litoral Norte. De ahí surgirá el equipo que jugará por el ascenso. Veremos si es con el ganador de la región norte o la región Litoral Sur, porque me dijeron que puede haber cambios este año. Me dijeron. Nos podemos ir con esa imagen del Chinito Monzón Cabral sentado en el medio de la cancha, solo, absolutamente solo. Nos vamos con esa imagen porque un poco sintetiza lo que debe estar sintiendo el hincha de Guaraní en este momento. Ya ahí lo van a tener ustedes en primer plano y vamos cerrando. Gracias a la gente de Sudamérica, a la dirigencia de Sudamérica, solo agradecimientos tengo. Ahí se para el Chinito. Ahí se está parando. Bueno, esta imagen del Chinito Monzón Cabral llorando y masticando toda la bronca que uno pueda imaginar, sintetiza lo que deben estar sintiendo todos los hinchas de Guaraní en este momento a lo largo y a lo ancho del mundo, diría, porque como expresé en algún momento de la transmisión, hemos recibido mensajes de todas partes que nos han acompañado en esta jornada. Gracias. Hemos terminado la campaña de los equipos misioneros en el Regional Federal Amateur. En los federales volveremos desde el 19 de marzo con la actuación de Crucero del Norte, Dios mediante. Han sido ustedes muy amables. Gustavo Jaquet, impecable como siempre con la cámara. Tomás Zapata en la producción integral y puesta al aire de esta transmisión. Y Lucas Schindler, que también de a poquito se va sumando a este equipo de Deportes Misiones TV. Han compartido esta transmisión y han colaborado para que usted la disfrute en cualquier parte del mundo. Gracias. Han sido ustedes muy amables. Que la pasen muy bien y hasta todos los momentos.